Hola, queridos amigos. Hoy voy a contarles una historia que tocará el corazón de cada uno. Una historia de dignidad silenciosa. De amor verdadero que nace donde nadie lo esperaba y de justicia que llega para quienes nunca perdieron la bondad, incluso en medio de la crueldad. Si te gustan las historias emocionantes de época, de romance puro y de finales que restauran la fe en el amor, deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo me ves. Vamos a comenzar. El sol aún no había nacido por completo sobre la hacienda San Rafael cuando Sofía ya estaba de rodillas en el patio de piedra, frotando las losas frías con manos que sangraban en los bordes de las uñas mientras el viento helado de enero atravesaba su vestido gastado y remendado tantas veces que ya no se podía distinguir el color original de la tela. Ella era hija de esa casa, nacida allí 20 años antes, pero nadie la llamaba señorita desde hacía mucho tiempo, desde que su madre, doña Beatriz, una mujer de rostro duro como el mármol y corazón aún más frío, decidió que la hija mayor no poseía la belleza necesaria para un buen matrimonio y sería más útil como criada que como miembro de la familia. El padre don Rodrigo, un hombre débil y cobarde que había perdido la fortuna familiar en juegos de cartas e inversiones desastrosas, jamás había alzado la voz en defensa de la hija, prefiriendo el silencio que mantenía la falsa paz de la casa y ocultaba su propia vergüenza. Las dos hermanas menores, Isabela y Lucía, bellas y mimadas, pasaban junto a Sofía como si ella fuera parte del mobiliario, a veces dejando caer deliberadamente una copa de cristal, solo para verla arrodillarse y recoger los pedazos mientras reían con una crueldad disfrazada de broma. Sofía terminó de frotar el patio cuando el cielo empezó a aclararse con tonos rosados y dorados, colores que ella amaba observar en las pocas pausas que lograba robarse para sí misma. Momentos en los que se permitía recordar que aún era humana, y que todavía sentía algo más allá del cansancio y la soledad. Cargó los pesados baldes hasta el pozo, con los brazos temblando por el esfuerzo, y al inclinarse sobre el borde de piedra para tirar de la cuerda, vio su reflejo tembloroso en el agua oscura. Un rostro de rasgos delicados, ojos castaños profundos, como la tierra después de la lluvia, cabello oscuro recogido en un moño sencillo del que escapaban mechones rebeldes y una expresión que mezclaba cansancio con algo más profundo. Una dignidad silenciosa que ninguna humillación había logrado apagar por completo. Sabía que no era fea, como decían, pero también había aprendido que la belleza no significaba nada cuando se vivía en una casa donde el único valor reconocido era el que podía negociarse en matrimonio. Y ella, que amaba los libros que robaba de la biblioteca por la noche y que conocía cada planta medicinal del campo alrededor de la hacienda, nunca sería vista como algo más que una carga. El mayor miedo de Sofía no era morir sola o pobre, sino perder esa última chispa de esperanza que aún guardaba en el pecho, esa pequeña voz que susurraba que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera bondad en el mundo. Cuando el sol finalmente salió, doña Beatriz apareció en el balcón de la casa grande, envuelta en un chal de seda bordado que contrastaba violentamente con la simplicidad cruel de su carácter, y llamó a Sofía, chasqueando los dedos como quien llama a un perro, sin siquiera mirarla directamente. Las niñas bajarán a desayunar en media hora y quiero todo perfecto. ¿Entendiste bien? Tenemos visitas importantes que llegan hoy. Hombres de negocios que pueden resolver nuestros problemas y no toleraré ninguno de tus descuidos, dijo la mujer, con voz cortante, refiriéndose a las deudas que todos en la región conocían, pero que la familia fingía no existir. Deudas tan grandes que don Rodrigo ya había vendido la mitad de las tierras y ahora negociaba lo que quedaba de más preciado: las hijas. Sofía solo asintió con la cabeza, manteniendo los ojos bajos, como había aprendido a hacer para evitar más furia, y caminó hacia la cocina, donde la vieja ama de llaves Josefa, la única persona que aún le dirigía palabras amables, ya preparaba el fuego y amasaba la masa para las tortillas. Antes de entrar, Sofía miró una última vez el horizonte, el camino polvoriento que llevaba a la ciudad y al mundo más allá de esa prisión disfrazada de hogar, y sintió un pinchazo extraño en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar, como si el viento de la mañana trajera consigo un susurro de destino que aún no lograba comprender. Al mediodía, cuando el calor ya hacía temblar el aire sobre la tierra seca y las cigarras cantaban su canción ensordecedora, una carreta elegante pero discreta subió por el camino hacia la hacienda San Rafael, levantando una nube de polvo, que anunciaba la llegada de los visitantes, que doña Beatriz aguardaba con ansiedad calculadora y don Rodrigo esperaba con vergüenza, disfrazada de dignidad. Desde la ventana de la cocina, Sofía observó la llegada mientras pelaba papas, sus dedos moviéndose automáticamente, mientras su atención se fijaba en los dos hombres que bajaron del vehículo.
un señor gordo y de aspecto repulsivo, vestido con ropa cara, pero de mal gusto, que se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo bordado mientras observaba la propiedad con ojos de buitre, evaluando una presa, y otro hombre, más joven y alto, vestido de manera sencilla como un trabajador común, con pantalones de tela gruesa y camisa de algodón blanco que acentuaba los hombros anchos y la postura erguida de quien no está acostumbrado a inclinarse ante nadie. El hombre más joven tenía el cabello oscuro, rozando el cuello de la camisa, un rostro de rasgos fuertes y aristocráticos que contrastaban extrañamente con la ropa simple, y cuando miró hacia la ventana de la cocina, Sofía sintió que algo extraño ocurría en su pecho, una aceleración súbita de los latidos que la asustó porque hacía años que no se permitía sentir nada más que resignación. El hombre gordo era don Arcadio Montiel, un comerciante rico y sin escrúpulos que había prestado dinero a don Rodrigo a intereses absurdos y ahora venía a cobrar, no en monedas de oro, sino en carne y hueso, dispuesto a elegir a una de las hijas, como pago a través de un matrimonio que haría legal aquello que en esencia era una compra. Doña Beatriz lo recibió con sonrisas falsas y reverencias exageradas, conduciéndolo hasta la sala principal, donde Isabela y Lucía ya esperaban, vestidas con sus mejores vestidos de seda y encaje. El cabello elaboradamente peinado, los rostros pintados con un leve carmín que debía parecer natural, pero solo resaltaba la artificialidad de toda la representación. El hombre más joven, que se había presentado únicamente como Gale, un cuidador de caballos que trabajaba para don Arcadio, fue despedido con un gesto desdeñoso y enviado a los establos, donde podría descansar y comer algo, mientras su patrón conducía los negocios importantes. Y fue a Sofía a quien se le ordenó llevarle comida y agua, una tarea que aceptó con la misma resignación silenciosa de siempre, sin saber que ese simple encuentro cambiaría el curso de toda su vida. Preparó una bandeja con pan fresco, queso, frutas y una jarra de agua fría, acomodándolo todo con un cuidado que venía menos de la obligación y más de un impulso extraño que no lograba nombrar, y caminó por el patio hacia los establos, sintiendo el sol caliente en la espalda y un nerviosismo inexplicable en las manos. Cuando Sofía entró al establo, la luz del sol se filtraba por las rendijas de las tablas de madera, creando patrones dorados en el suelo de tierra apisonada, y el olor a heno y caballos llenaba el aire con una familiaridad reconfortante que siempre la calmaba, porque ese era uno de los pocos lugares de la hacienda donde se sentía libre de la vigilancia constante de su madre. El hombre llamado Gale estaba de espaldas, acariciando el hocico de uno de los caballos con movimientos suaves y seguros que revelaban no solo habilidad, sino también un afecto genuino por los animales. Y cuando se dio vuelta al oír los pasos de ella, Sofía sintió nuevamente ese sobresalto en el pecho, más fuerte esta vez porque de cerca era aún más impresionante. Ojos verde grisáceos que parecían ver, a través de las máscaras que las personas usaban, una expresión que mezclaba fuerza con gentileza y una sonrisa pequeña e inesperada que iluminó su rostro al verla. «Traje comida para usted», dijo Sofía con voz baja, manteniendo la mirada en la bandeja que llevaba. Pero él dio un paso al frente y con una delicadeza sorprendente tomó la bandeja de sus manos, sus dedos rozando los de ella por un segundo que pareció durar una eternidad. «Gracias, y por favor no me llame señor. Mi nombre es Gay, y me imagino que tú también tienes un nombre más bonito que criada», dijo con una voz profunda y amable que hizo que Sofía finalmente levantara la mirada y encontrara la de él. Una mirada que no tenía nada de lástima ni de desprecio, solo curiosidad genuina y algo más, que ella no supo identificar, algo que la hizo susurrar Sofía antes de dar un paso atrás, asustada por su propia osadía y por la forma en que ese extraño la hacía sentirse vista por primera vez en años. Gil sonrió al oír su nombre, repitiéndolo en voz baja como si saboreara cada sílaba, y luego hizo algo que nadie había hecho en tanto tiempo que Sofía casi había olvidado cómo se sentía. Sacó un cajón de madera, lo limpió con la mengue de la camisa y se lo ofreció como asiento. Un gesto simple de cortesía que la dejó completamente desconcertada porque estaba acostumbrada a servir, nunca a ser servida. «Por favor, siéntate conmigo mientras como. Sería una grosería dejarte de pie mientras descanso», dijo él. Y había una autoridad natural en su voz que hizo que Sofía obedeciera antes siquiera de pensar. Sentándose en el borde del cajón, con las manos entrelazadas en el regazo y el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo, Gale se sentó en un fardo de heno cercano, manteniendo una distancia respetuosa, y comenzó a comer con un apetito genuino, elogiando la comida de una forma tan sincera que Sofía sintió subirle el calor a las mejillas. No de vergüenza, sino de un placer olvidado de ser reconocida. Mientras comía, hacía preguntas simples sobre la hacienda, sobre los caballos, sobre las plantas que crecían alrededor. Y Sofía, para su propia sorpresa, empezó a responder primero con monosílabos tímidos y luego con frases más largas, descubriendo que él realmente escuchaba, que prestaba atención no solo a las palabras, sino también al significado detrás de ellas.
algo tan raro en su mundo que se encontró hablando más de lo que había hablado en meses. «Conoces mucho sobre hierbas medicinales», observó Gale, después de que Sofía mencionara casi sin pensar que la planta de flores moradas que crecía cerca del pozo era buena para la fiebre y los dolores de cabeza. Y había una admiración genuina en su voz que hizo que algo se rompiera dentro de ella. Una barrera que había mantenido en pie por tanto tiempo que ya parecía una parte permanente de su personalidad. «Mi abuela me enseñó cuando yo era pequeña, antes de morir. Ella decía que las plantas eran regalos de Dios para los pobres, porque los médicos cuestan dinero, pero la tierra ofrece curas gratis para quien sepa buscar», respondió Sofía, su voz cobrando vida por primera vez, los ojos iluminándose con el recuerdo de días más felices cuando aún era una niña amada y no una carga. Gale se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos apoyadas en las rodillas y dijo algo que Sofía jamás olvidaría. «Tu abuela era una mujer sabia y tú heredaste no solo su conocimiento, sino también su generosidad, porque me parece que usas lo que sabes para ayudar a otros, ¿no es así?» Y Sofía sintió que las lágrimas le picaban en los ojos porque sí. Ella cuidaba a los trabajadores cuando enfermaban. Preparaba remedios que aliviaban dolores y fiebres, y nunca había recibido siquiera un agradecimiento de su familia. Solo órdenes de no perder tiempo con esas tonterías. La forma en que Gale la miraba, como si ella fuera valiosa e interesante, como si su bondad importara, hizo que Sofía se diera cuenta de cuán hambrienta estaba de ese tipo de reconocimiento, de cuánto ansiaba ser vista como algo más que una sombra incómoda. El momento fue interrumpido por la voz estridente de doña Beatriz llamando desde el patio, ordenando que Sofía regresara inmediatamente a la casa, porque había trabajo que hacer y no te pagamos para que te quedes conversando con empleados. Palabras que cortaron el aire como latigazos y hicieron que Sofía se pusiera de pie de un salto. El viejo miedo y la obediencia automática. Retomando el control de sus músculos, murmuró una disculpa apresurada y se dio vuelta para salir. Pero la mano de Gale tocó ligeramente su brazo, solo por un segundo, un toque tan gentil que podría haber sido imaginado. Y cuando ella miró hacia atrás, él estaba de pie con una expresión sombría en el rostro que revelaba que había escuchado y comprendido el tono cruel de la mujer. Sofía dijo en voz baja solo para ella: «No dejes que las palabras duras de personas amargadas te convenzan de que no tienes valor. Porque yo puedo ver aún acabando de conocerte que posees algo que todas las sedas y joyas del mundo no pueden comprar. Dignidad verdadera». Y entonces soltó su brazo y dio un paso atrás, dejándola ir. Pero esas palabras quedaron grabadas en su corazón como marcas de fuego. Sofía corrió de vuelta a la casa con las piernas temblando y la mente girando, porque por primera vez en años alguien la había hecho sentirse humana. Alguien había visto a través de la sociedad y de la ropa gastada y había reconocido a la mujer debajo. Y ese descubrimiento era al mismo tiempo aterrador y maravilloso, porque significaba que tal vez, solo tal vez, aún podía esperar algo mejor que esa existencia de cenizas y invisibilidad. La tarde avanzó con una lentitud torturante mientras Sofía intentaba concentrarse en sus tareas, lavando platos y barriendo pisos, mientras su mente regresaba continuamente a esos ojos verdes grisáceos y a esas palabras que nadie jamás le había dirigido antes. Palabras que la hacían cuestionarse si realmente estaba destinada a vivir para siempre como una sombra en la casa que debería haber sido su hogar. En la sala principal, don Arcadio conversaba con don Rodrigo y doña Beatriz, mientras Isabela y Lucía desfilaban sus gracias con la sutileza de pavos reales en época de apareamiento, riendo demasiado fuerte de broma sin gracia y tocando ligeramente el brazo del hombre gordo con una familiaridad estudiada que hacía que el estómago de Sofía se revolviera cuando pasaba por la puerta. Sirviendo café y dulces. Podía oír fragmentos de la conversación, números discutidos en voz baja, términos como dote y perdón de deuda flotando en el aire como moscas sobre carne podrida, y se dio cuenta con un nudo en el pecho de que ese hombre repugnante estaba literalmente comprando una esposa, eligiendo entre sus hermanas como quien elige ganado en el mercado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La voz de don Arcadio se elevó por encima del murmullo educado, clara y decisiva, diciendo: «No, don Rodrigo, sus hijas menores son ciertamente bellas, pero yo soy un hombre de gustos específicos y prefiero una esposa que sepa trabajar, que conozca el valor de las cosas, que no sea mimada y perezosa, como estas señoritas que nunca se ensuciaron las manos». Hubo un silencio atónito que precedió a las palabras que lo cambiarían todo. «He oído que usted tiene otra hija, la mayor, la que trabaja como criada. Tráigala aquí, quiero verla». El silencio en la sala fue roto por la voz estridente de Morices. Doña Beatriz, intentando disuadir al hombre, argumentando que Sofía no tenía refinamiento, que era inadecuada para un hombre de su posición. Pero don Arcadio solo rió, una risa húmeda y desagradable que hizo que la piel de Sofía se erizara incluso antes de comprender completamente lo que estaba sucediendo.
Precisamente por eso la quiero, doña Beatriz. Ya he tenido esposas refinadas y me costaron fortunas en vestidos y joyas mientras me daban dolores de cabeza con sus exigencias. Ahora quiero una mujer que sepa su lugar, que sea agradecida por el ascenso de posición y que no me cause problemas, dijo él. Y don Rodrigo, ese cobarde patético que jamás había defendido a la hija de nada, estuvo de acuerdo de inmediato, mandando llamar a Sofía con un chasquido de dedos que ella oyó desde la cocina como una sentencia de muerte. Josefa, la vieja ama de llaves, sujetó el brazo de Sofía cuando ella iba a salir, con los ojos viejos llenos de lágrimas y miedo, susurrando: «Huye, niña, toma lo que puedas y huye antes de que sea demasiado tarde». Pero Sofía solo apretó la mano arrugada con una ternura triste y negó con la cabeza. Porque, ¿a dónde huiría? Sin dinero, sin amigos, sin nadie en el mundo que la quisiera o la protegiera. Se limpió las manos en el delantal, se acomodó el cabello como pudo y caminó hacia la sala con la misma dignidad silenciosa que había mantenido durante todos los años de humillación, decidida a enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto, aunque por dentro sintiera que se estaba desmoronando. Cuando Sofía entró en la sala, todas las miradas se volvieron hacia ella con expresiones variadas, sus hermanas con un alivio cruel por no haber sido elegidas, su madre con un desprecio mal disimulado, su padre con una indiferencia cobarde y don Arcadio con un brillo en los ojos que la hizo sentirse sucia aún estando completamente vestida. El hombre gordo se levantó pesadamente y caminó alrededor de ella como un comprador, examinando mercancía, comentando sobre sus manos fuertes de trabajadora y caderas adecuadas para dar hijos. Palabras que la hacían querer gritar, pero que soportó en silencio, mordiéndose la lengua. Hasta sentir sabor a sangre, sí, ella servirá perfectamente, declaró finalmente don Arcadio, volviéndose hacia don Rodrigo con una sonrisa satisfecha. Me casaré con ella dentro de un mes y a cambio perdonaré todas sus deudas y aún le daré 5,000 pesos en oro. Es un trato generoso, considerando que me llevo a la hija que nadie más querría. Y antes de que Sofía pudiera encontrar su voz para protestar, para gritar que no era un objeto para ser vendido, la puerta de la sala se abrió abruptamente y Gale entró. Su ropa sencilla, contrastando violentamente con el ambiente elegante. Su rostro una máscara de furia contenida que hizo que todos en la sala guardaran silencio al instante. Con todo respeto, caballeros y señoras, dijo con una voz que sonaba peligrosamente calma, pero cargada de una autoridad que hizo que, incluso don Arcadio retrocediera un paso. Creo que olvidaron preguntarle a la señorita si acepta esta propuesta. O en el México de hoy, las mujeres aún son vendidas contra su voluntad como en tiempos de la esclavitud. Y esas palabras, dichas con una valentía que Sofía jamás había visto en su defensa, despertaron algo dentro de ella, una chispa de rebeldía que pensaba muerta, pero que ahora ardía con fuerza renovada. El choque en la sala fue palpable, como si el propio aire se hubiera congelado ante la osadía de aquel hombre común, que se atrevía a cuestionar un acuerdo entre caballeros. Y don Arcadio se puso rojo de ira, su rostro gordo inflándose como un sapo, a punto de explotar mientras gritaba que Gale saliera de inmediato o sería despedido en el acto. Pero Gale no se movió, con los ojos fijos en Sofía, con una intensidad que la hacía sentir como si estuvieran solos en la sala, como si hubiera una conexión invisible entre ellos que nadie más podía ver. Y cuando extendió la mano hacia ella, no como quien ordena, sino como quien ofrece una elección, Sofía sintió que su corazón se aceleraba de forma dolorosa porque nadie, absolutamente nadie, jamás le había ofrecido una elección sobre ningún aspecto de su vida. Sofía, dijo él con la voz ahora más suave, personal e íntima, a pesar de todas las otras personas en la sala. No tienes que aceptar esto. Tienes derecho a decir no, a elegir tu propio camino. Y te juro por todo lo sagrado que, si quieres salir de aquí ahora mismo, te ayudaré. Te protegeré de cualquiera que intente obligarte a hacer algo contra tu voluntad. Y había una sinceridad absoluta en sus palabras que hizo que Sofía temblara porque quería creer. Desesperadamente quería creer que alguien como él pudiera estar ofreciendo salvación, sin esperar nada a cambio, pero antes de que pudiera responder, antes siquiera de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Don Rodrigo se levantó con una furia explosiva y ordenó que Gale fuera expulsado de la propiedad de inmediato. Y doña Beatriz sujetó el brazo de Sofía con una fuerza brutal, clavándole las uñas en la piel como garras, mientras siseaba al oído de la hija, que si se atrevía a arruinar ese trato, sería expulsada sin un centavo y moriría de hambre en las calles. Don Arcadio, recuperándose del choque inicial, decidió tomar el control de la situación con la arrogancia de quien está acostumbrado a comprar todo y a todos, y declaró que Gale estaba obviamente borracho loco y que lo perdonaría esta vez solo porque era un buen trabajador con los caballos, pero que, si no salía de inmediato y se iba a esperar a la carreta, sería dejado allí en el camino sin pago. Gale dudó con los ojos aún fijos en Sofía, como si intentara leer su alma, entender si ella realmente quería su ayuda o si prefería la falsa seguridad de ese matrimonio horrible.
Y Sofía quería gritarle que sí, que quería huir, que por primera vez en su vida quería elegir algo para sí misma. Pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido porque el miedo era demasiado grande. El miedo de confiar en un extraño, el miedo de que sus palabras bonitas fueran solo eso, palabras vacías que desaparecerían tan pronto como él obtuviera lo que quisiera de ella. Al ver su vacilación, al ver el miedo en sus ojos, Gale dio un paso atrás, pero antes de darse la vuelta para salir, sacó algo del bolsillo, una pequeña flor silvestre que debía haber recogido en los campos alrededor de la hacienda y la colocó en el alféizar de Miss Snow, la ventana más cercana, un gesto tan simple e inesperado que hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. Cuando quieras que alguien te escuche de verdad, que alguien te vea como mereces ser vista. Yo estaré aquí, dijo en voz baja, solo para ella, y luego salió de la sala con la misma dignidad con la que había entrado, dejando atrás un silencio pesado y a Sofía con el corazón partido entre el miedo y la esperanza. En cuanto Gale se fue, don Arcadio declaró que el matrimonio estaba arreglado y que regresaría a fin de mes para buscar a su novia, y lanzó una bolsa de monedas sobre la mesa como si estuviera pagando por un caballo premiado. El sonido metálico resonando en la sala como el sonido de cadenas cerrándose alrededor de las muñecas de Sofía. Don Rodrigo y doña Beatriz agradecieron profusamente con voces melosas de gratitud que combinaban mal con el hecho de que acababan de vender a su propia hija Isabela, y Lucía rieron aliviadas, ya haciendo planes sobre cómo gastarían parte del dinero en vestidos nuevos ahora que la amenaza de tener que casarse con ese hombre repugnante había pasado. Sofía permaneció inmóvil con los ojos fijos en la pequeña flor en el alféizar de la ventana, una cosa delicada y frágil que de algún modo sobrevivía en un suelo duro, y sintió que algo se solidificaba dentro de ella. Una decisión aún no totalmente formada, pero creciendo como una semilla en tierra fértil. La decisión de que tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de aceptar todo en silencio y comenzar a luchar por la posibilidad de una vida diferente. Cuando su madre finalmente la despidió con un gesto despectivo de la mano, Sofía regresó a la cocina, donde Josefa la esperaba con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y mientras la vieja ama de llaves la abrazaba y murmuraba oraciones desesperadas. Sofía miró por la ventana hacia los establos y vio a Gale allí de pie, mirando de vuelta hacia la casa, mirándola incluso sin poder verla. Y en ese momento supo con absoluta certeza que ese hombre misterioso, con ropa de trabajador, pero ojos de príncipe, era diferente de todos los demás y que tal vez, contra toda probabilidad, realmente quería ayudarla, sin esperar nada a cambio más que la oportunidad de hacer lo correcto. La noche cayó sobre la hacienda San Rafael como un manto pesado de terciopelo oscuro bordado con estrellas que Sofía observaba desde su pequeña ventana en el ático, el único espacio que se le permitía llamar suyo. Un cuartito sofocante en verano y helado en invierno, donde dormía en un catre estrecho cubierto con una manta fina que había sido blanca, pero ahora era gris de tanto uso. No lograba dormir con la mente girando sin parar alrededor de los acontecimientos del día, de las palabras de Gale resonando en sus oídos como una canción que no podía olvidar, de la pequeña flor que había escondido dentro del vestido y que ahora sostenía entre los dedos con sus pétalos delicados, comenzando ya a marchitarse, pero aún bellos, aún perfectos en su fragilidad temporal. Una parte de ella, la parte entrenada para aceptar su destino sin cuestionar, decía que sería una locura confiar en un extraño, que Gale probablemente era solo otro hombre guapo con palabras dulces, que desaparecería en cuanto obtuviera lo que quisiera, que don Arcadio al menos ofrecía seguridad financiera, aunque la idea de pertenecerle le revolviera el estómago de asco. Pero otra parte, una parte más profunda y más verdadera que Sofía apenas reconocía, porque había pasado tanto tiempo enterrada bajo capas de obediencia forzada y esperanza muerta, gritaba que merecía más que ser vendida como ganado, que merecía la oportunidad de elegir, incluso si esa elección venía con riesgos, incluso si significaba cambiar una prisión conocida por un futuro desconocido. Sofía se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, mirando el patio oscuro, donde las sombras danzaban bajo la luz temblorosa de las antorchas encendidas en los postes, y vio movimiento cerca de Nino, los establos, una figura alta y familiar que reconoció de inmediato incluso en la oscuridad. Gale estaba allí, sentado en un fardo de heno, mirando el cielo estrellado con una expresión pensativa que ella podía distinguir incluso a la distancia. Y de repente, Sofía supo lo que debía hacer. Supo que, si no iba a hablar con él ahora, si no descubría quién era realmente y qué quería de verdad, pasaría el resto de su vida preguntándose y sí, y esa pregunta sería más dolorosa que cualquier humillación que ya hubiera soportado. Bajó las escaleras viejas con cuidado para no hacer ruido, sabiendo que, si alguien la veía salir de la casa en plena noche, habría consecuencias severas. Pero por primera vez en su vida, el miedo a esas consecuencias parecía menor que el miedo de dejar pasar esta única oportunidad de ser verdaderamente vista por alguien.
La noche estaba fría. El viento soplaba entre los árboles con un sonido que parecía susurros de advertencia o de aliento. Ella no sabía decir cuál. Y mientras caminaba por el patio hacia los establos, Sofía sintió como si estuviera cruzando una frontera invisible entre la mujer que siempre había sido y la mujer que podría llegar a ser si tenía el valor suficiente. Gale la vio acercarse y se levantó de inmediato, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación mientras daba pasos rápidos hacia ella, quitándose su propio abrigo y colocándolo sobre los hombros de ella, incluso antes de decir una palabra. Un gesto tan naturalmente protector que hizo que el corazón de Sofía se apretara de forma dolorosa. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Si alguien te ve, te causará problemas», dijo él con voz baja y urgente. Y ella se dio cuenta de que no estaba preocupado por su propia reputación, sino por la de ella, por las consecuencias que ella podría sufrir. Y esa realización la hizo sentirse al mismo tiempo protegida y valorada de una forma que nunca había experimentado. «Necesitaba saber», comenzó ella, con la voz temblando un poco, pero firme en la determinación. «Necesitaba saber si tus palabras de hoy eran verdaderas, si realmente me ayudarías a salir de aquí o si solo era amabilidad vacía como las palabras que la gente dice sin sentir nada». Y se obligó a mirarlo directamente a los ojos. Esos ojos verdizáceos que parecían guardar secretos y certezas al mismo tiempo. Gale tomó sus manos entre las suyas, manos grandes y curtidas, pero sorprendentemente gentiles, y dijo con una intensidad que no dejaba lugar a dudas: «Sofía, te juro por todo lo sagrado que cada palabra que dije era verdad. No mereces ser vendida como un objeto, ni vivir como una sombra invisible en una casa que debería amarte. Y si me das permiso, si confías en mí aunque sea un poco, te sacaré de aquí y me aseguraré de que tengas la oportunidad de vivir la vida que mereces. Una vida en la que seas respetada y valorada». Y al decir eso, Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Todas las barreras que había construido alrededor de su corazón derrumbándose de golpe. Y supo que, aunque fuera una locura, aunque fuera arriesgado, confiaría en ese extraño misterioso, porque por primera vez alguien la hacía sentir que valía la pena arriesgarse. Sofía permaneció allí de pie, bajo el cielo estrellado, con las manos aún sujetas entre las de Gale, sintiendo el calor que irradiaba de ese contacto simple, pero que de algún modo parecía más íntimo que cualquier contacto físico que hubiera experimentado. Y por primera vez se permitió realmente mirar a aquel hombre que había aparecido en su vida como una tormenta inesperada que tanto asustaba como fascinaba. Había algo en él que no encajaba del todo con la historia de un simple cuidador de caballos, la forma en que se movía con la confianza natural de quien está acostumbrado a ser obedecido. La dicción perfecta de sus palabras que revelaba una educación refinada, las manos que, aunque callosas, parecían más acostumbradas a sostener riendas de caballos de pura sangre que herramientas de trabajo pesado. Y sobre todo esa autoridad silenciosa que había hecho incluso a don Arcadio retroceder cuando él entró en la sala. «Gale», dijo ella por fin, con la voz apenas un susurro en la noche silenciosa, «¿quién eres realmente? Porque no creo que un simple trabajador tenga el valor o la autoridad para desafiar a hombres como don Arcadio de la forma en que tú lo hiciste y tus ojos. Tus ojos guardan secretos que un cuidador común no tendría motivo para ocultar». Y vio la vacilación pasar por el rostro de él, un instante de conflicto interno que confirmó sus sospechas de que había mucho más en esa historia de lo que él había revelado. Gale soltó las manos de ella y dio unos pasos hacia lejos, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración que lo hacía parecer más joven y vulnerable. Y por un largo momento, Sofía pensó que él no respondería, que mantendría sus mentiras, y ella se quedaría sin saber nunca la verdad. Pero entonces él se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba culpa, miedo y algo que parecía una esperanza desesperada. «Tienes razón, Sofía, y mereces la verdad, aunque esa verdad pueda hacer que me odies o dejes de confiar en mí, porque no soporto la idea de construir algo basado en mentiras, aunque esas mentiras hayan sido necesarias para proteger algo importante». Empezó él con la voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar y luego respiró hondo como un hombre a punto de saltar de un acantilado, sin saber si hay suficiente agua abajo para amortiguar la caída. «Mi verdadero nombre no es Gale, es don Sebastián Montealegre y Vargas, duque de Castellón, título que heredé de mi padre hace 5 años cuando falleció y vine a México no como trabajador, sino como propietario de tierras que mi familia posee desde hace generaciones disfrazado de cuidador de caballos porque aprendí de la peor manera posible que cuando se tiene dinero y título es imposible saber quién realmente se preocupa por ti, quién solo ve lo que tú puedes ofrecer». Y a medida que las palabras salían de su boca, Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor, la revelación golpeándola como un impacto físico que la dejó sin aliento. «Sebastián». No, Gale siguió hablando rápido, como si temiera que, si se detenía, no tendría el valor de continuar, contando sobre un matrimonio anterior con una mujer hermosa que parecía amarlo, pero que lo traicionó
no con su mejor amigo, en cuanto descubrió que el título venía con deudas que él estaba trabajando para pagar, sobre otras mujeres que se le acercaron con sonrisas dulces, pero ojos calculadores que medían cada palabra y gesto por el peso en oro que podrían representar sobre la profunda soledad de nunca saber si era amado por quien era o por lo que poseía. Cuando don Arcadio me contrató como cuidador, él no tenía ni idea de quién era yo en realidad y vi en eso una oportunidad de viajar de incógnito, de conocer personas que me trataran como un igual y no como un título ambulante, de descubrir si aún existían en el mundo personas genuinas que valoraran el carácter por encima de la posición social. Explicó él con los ojos fijos en los de ella, con una intensidad casi desesperada, suplicando comprensión. Y entonces te conocí a ti, Sofía, y por primera vez en años sentí que estaba mirando a alguien real, a alguien que había sufrido y seguía siendo amable, a alguien a quien habían quebrado, no destruido. Y cuando vi cómo tu familia te trataba, cuando oí a ese monstruo gordo hablar de comprarte como si fueras ganado, sentí una furia que no sabía que era capaz de sentir y supe que, no importaba, si eso arruinaba mi disfraz, no importaban las consecuencias. No permitiría que eso ocurriera sin luchar. Y cuando terminó de hablar, había lágrimas brillando en sus ojos. Lágrimas de un hombre que rara vez lloraba, pero que ahora no conseguía contener la emoción que se desbordaba. Sofía dio un paso hacia atrás, el abrigo de Sebastián resbalando de sus hombros y cayendo al suelo de tierra, mientras ella lo miraba con una mezcla de shock, confusión y algo más oscuro, empezando a formarse en su pecho. Una sensación de traición que crecía como una mancha oscura, extendiéndose sobre tela blanca. Entonces todo fue mentira, dijo ella con la voz saliendo más dura de lo que pretendía, pero incapaz de suavizarla porque el dolor era demasiado grande. La sensación de haber sido engañada cortando más hondo que cualquier insulto que su familia le hubiera dirigido. Tú no eres quien dijiste ser, fingiste ser alguien común, cuando en realidad eres parte exactamente del mismo mundo que me rechaza y me vende como mercancía. Un mundo de títulos y riquezas donde personas como yo no pasan de ser piezas en un tablero de ajedrez jugado por quienes se creen superiores. Las palabras salieron en un torrente que ella no podía controlar. Años de humillación e invisibilidad transformándose en una rabia que por fin tenía un blanco. Y aún sabiendo en algún lugar profundo de su conciencia que estaba siendo injusta, que le había explicado sus razones y tenían sentido. Sofía no lograba controlar la tormenta de emociones que la devastaba porque por primera vez en tanto tiempo había dejado caer sus defensas. Se había permitido sentir esperanza y conexión. Y descubrir que aquello se había basado en una mentira parecía confirmar su creencia más profunda y dolorosa, que no merecía ser amada de verdad, que incluso cuando alguien parecía verla, en realidad solo estaba jugando un juego cuyas reglas ella no comprendía. Sebastián se quedó pálido con el rostro, reflejando el dolor que las palabras de Sofía le causaban, pero no intentó defenderse ni minimizarlas. Solo permaneció allí, aceptando cada acusación como si fueran golpes físicos que él sentía merecer. Y esa aceptación silenciosa de su rabia, de algún modo, la enfurecía aún más. Porque ella quería que él luchara, que le gritara de vuelta, que le diera una excusa para convertirlo en el villano que sería más fácil odiar, que el hombre complicado y falible que tenía delante. Tienes razón en estar furiosa conmigo, Sofía. Mentí sobre quién era y no importan mis razones. Una mentira sigue siendo una mentira y tú merecías la verdad desde el principio, dijo él por fin con la voz ronca de emoción contenida. Pero te suplico que creas cuando digo que todo lo demás fue verdad. Cada palabra que dije sobre tu dignidad y tu valor, cada sentimiento que mostré, cada promesa que hice de ayudarte, no era parte de ningún juego. Manipulación, sino que venía de un lugar genuino que yo mismo no esperaba encontrar. Dio un paso hacia adelante con las manos extendidas en súplica, pero sin tocarla, respetando el espacio que ella había creado entre los dos, y continuó. Entiendo si no puedes perdonarme, si mi mentira destruyó cualquier posibilidad de confianza entre nosotros, pero por favor no dejes que mi error te vuelva cínica. No dejes que esto confirme las voces crueles que dicen que no mereces ser amada y respetada. Porque esas voces mienten, Sofía, y yo puede que haya mentido sobre mi nombre. Pero nunca mentí sobre esto, eres extraordinaria exactamente como eres. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, lágrimas de rabia y confusión y algo peligrosamente parecido a la esperanza que intentaba desesperadamente sofocar. Porque la esperanza solo llevaba más dolor y no estaba segura de que, su corazón ya roto, pudiera sobrevivir a otra decepción. ¿Cómo puedo creerte ahora? ¿Cómo puedo saber que tus palabras bonitas no son solo otra mentira conveniente? Otra herramienta para conseguir lo que quieres de una tonta e ingenua que nunca fue amada y por eso se aferra al primer hombre que le ofrece migajas de atención? Preguntó ella, y había tanto desespero en su voz que hizo que Sebastián cerrara los ojos como si hubiera sido golpeado físicamente.
Él permaneció en silencio por un largo momento, con la única luz viniendo de las estrellas arriba y de la antorcha distante que parpadeaba en el patio, creando sombras danzantes que parecían testigos silenciosos de aquel momento crucial en el que todo podía romperse de forma irreparable o empezar a sanar a pesar de las grietas. No puedes saberlo con certeza, Sofía. Y no tengo derecho a pedir tu confianza después de haber traicionado la que empezabas a depositar en mí, dijo él por fin, abriendo los ojos y mirándola con una vulnerabilidad desnuda que ella no había visto en ningún hombre. Pero puedo ofrecerte tiempo, puedo ofrecerte acciones que prueben mis palabras. Puedo la oportunidad de conocerme de verdad ahora, sin mentiras, sin juegos. Y dejar que tú decidas por ti misma si soy digno de una segunda oportunidad o si prefieres que yo desaparezca de tu vida para siempre. Y había una tristeza tan profunda en sus ojos cuando dijo esa última parte que Sofía percibió con un sobresalto que él realmente se preocupaba, que la posibilidad de perderla lo afectaba de verdad y ese descubrimiento la asustaba tanto como la calentaba. El silencio entre ellos se estiró como una cuerda a punto de partirse, tenso y vibrante de todas las palabras no dichas y emociones no procesadas. Hasta que, Sofía por fin habló con una voz cansada que revelaba no solo el agotamiento del día, sino de años enteros cargando un peso que nadie debería cargar solo. No sé qué pensar de ti, no sé si puedo confiar o si debería simplemente volver a entrar a la casa y aceptar mi destino con don Arcadio, porque al menos con él sé exactamente qué. De esperar mi seria falta de respeto, pero una cierta previsibilidad que es casi cómoda en su horrible familiaridad, dijo ella y vio a Sebastián estremecerse al oír esas palabras como si cada una fuera un cuchillo clavándose en su pecho. Pero la verdad es que tampoco puedo simplemente ignorar el hecho de que fuiste la primera persona en años en hacerme sentir vista. En hacerme sentir que tal vez soy más de lo que mi familia dice que soy. Y esa sensación es tan preciosa y tan aterradora que no sé cómo procesar todo esto sin sentir que voy a desmoronarme por completo. Continuó ella con la voz quebrándose ligeramente en la última palabra, revelando lo cerca que estaba de realmente derrumbarse. Sebastián cerró la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos, pero se detuvo antes de tocarla, con las manos suspendidas en el aire como si quisiera abrazarla. Pero no se lo permitiera, sin un permiso explícito. Y cuando habló, su voz estaba cargada de una determinación feroz que encendió algo dentro del pecho de Sofía entonces. Déjame probarlo, Sofía. Déjame mostrarte, a través de acciones y no solo palabras, que soy digno de la confianza que te estoy pidiendo. Y si al final decides que no puedo ser perdonado, aceptaré tu decisión y me aseguraré de que aún así escapes de ese matrimonio horrible y tengas los recursos necesarios para construir una nueva vida lejos de aquí, dijo Sebastián con una intensidad que no admitía discusión, y entonces empezó a explicar un plan que claramente venía formulando desde el momento en que oyó sobre la propuesta de matrimonio de don Arcadio. Habló de una propiedad que poseía no muy lejos de allí, una hacienda más pequeña pero cómoda, donde ella podría quedarse bajo la protección de su ama de llaves, una mujer de absoluta confianza que sería la chaperona adecuada para proteger la reputación de Sofía mientras ella decidía qué hacer con su vida, donde podría leer más libros, estudiar hierbas medicinales de manera adecuada, si quisiera tener la libertad de hacer elecciones sobre su propio futuro sin la presión de nadie. Puedo organizar tu salida esta misma noche si aceptas. Tengo un caballo rápido y podemos estar lejos antes de que alguien note tu ausencia, y por la mañana estaré de vuelta aquí con mi verdadera identidad revelada, para informar formalmente a don Rodrigo que estás bajo mi protección y que cualquier intento de obligarte a volver o casarte contra tu voluntad será tratado con toda la fuerza de la ley, explicó él con los ojos brillando de una determinación que volvía imposible dudar de su sinceridad en ese momento. Sofía sintió que el corazón se le desbocaba al oír el plan. Una mezcla vertiginosa de miedo y emoción, apoderándose de todos sus sentidos porque eso era real. Estaba ocurriendo de verdad. Un extraño al que había conocido hacía apenas unas horas le estaba ofreciendo no solo palabras bonitas, sino acción concreta, una ruta de escape de una prisión que ella creía que sería su tumba. ¿Y si cambias de idea y si cuando lleguemos a esa propiedad tú exiges pago por la ayuda, revelando que no eres diferente de los otros hombres que ven a las mujeres solas como propiedad disponible? Preguntó ella y odió el temblor de miedo en su voz. Pero necesitaba oír la respuesta de él a esa pregunta que revelaba su miedo más profundo sobre la naturaleza masculina, formado por años viendo a su padre tratar a su madre como un objeto y a su madre tratar a las hijas como mercancía. Sebastián la miró a los ojos con una seriedad que no admitía dudas y dijo con una voz firme como roca: Sofía, lo juro por la memoria de mi madre.
a quien amé propia vida. Lo juro por el honor del título que porto incluso con todas sus cargas, que jamás te tocaré sin tu consentimiento explícito, que jamás exigiré nada, a cambio de esta ayuda, más que la satisfacción de saber que hice lo correcto. Y si quieres, puedes dormir con la puerta cerrada con llave todas las noches y tener acceso a caballos para huir un po' esta promesa de cualquier manera. Y había una solemnidad en su juramento que hizo que Sofía por fin se permitiera creer que quizá este hombre era diferente, que quizá de verdad había encontrado a alguien que la ayudaría no por interés propio, sino porque creía que ella merecía ser ayudada. Y con un asentimiento tembloroso, pero decidido, susurró la palabra que lo cambiaría todo. Sí, me voy contigo. Sofía corrió de vuelta a la casa con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía las pulsaciones en todo el cuerpo, subiendo las escaleras viejas hasta su cuartito. En el ático, donde reunió sus pocas pertenencias, en un atillo pequeño, 2 mudas de ropa, el libro gastado de hierbas medicinales que su abuela le había dado, el chal que había pertenecido a esa misma abuela y que guardaba como su tesoro más precioso, y la pequeña flor seca que Sebastián había dejado en el alfizar de la ventana, ahora prensada entre las páginas del libro como recuerdo de aquel primer momento en que alguien la había visto de verdad. Las manos le temblaban mientras ataba el atillo, parte emoción y parte terror absoluto por lo que estaba haciendo, por la enormidad de dejar atrás la única vida que conocía, aunque esa vida fuera una prisión dorada, sin nada de dorado. Solo la prisión fría y dura del rechazo familiar. Miró alrededor del cuartito miserable que había sido su mundo durante tantos años y no sintió ninguna punzada de nostalgia. Solo un alivio profundo mezclado con miedo a lo desconocido. Y cuando escuchó el sonido suave de piedritas arrojadas contra su ventana, supo que era hora de tomar la decisión más valiente de toda su vida. Sofía bajó las escaleras por última vez, con cada escalón crujiendo bajo sus pies en un sonido que le parecía tan fuerte como un trueno en los oídos, hipersensibilizados por el miedo a ser descubierta. Y cuando por fin llegó al patio, vio a Sebastián esperando con 2 caballos ya ensillados, un gesto de pura eficiencia que revelaba a un hombre acostumbrado a hacer planes y ejecutarlos con precisión. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián en voz baja, con los ojos examinándole el rostro como si buscara señales de vacilación o arrepentimiento. Y cuando Sofía sintió, él ayudó a montar con manos gentiles, pero eficientes, sus dedos deteniéndose un segundo de más en el brazo de ella, en una presión suave que parecía comunicar consuelo y una promesa silenciosa de protección. El caballo bajo ella era magnífico, claramente un animal de una calidad superior a la que cualquier simple cuidador podría poseer. Otra evidencia de la verdadera identidad de Sebastián que ella ahora veía por todas partes en los detalles que antes no había notado o había ignorado. Y mientras él montaba su propio caballo con la gracia natural de alguien nacido para eso, Sofía se permitió un instante de observación que la hizo darse cuenta de lo ciega que había estado. O tal vez no ciega, sino simplemente demasiado inexperta para reconocer las señales de nobleza que él llevaba en cada movimiento. Comenzaron a cabalgar en silencio, manteniendo a los animales en un trote suave hasta estar lo bastante lejos de la casa como para no ser oídos. Y solo entonces Sebastián apremió a los caballos al galope con el viento nocturno azotándoles el rostro mientras la luna llena iluminaba el camino a través de los campos que se extendían en todas direcciones como un mar plateado de posibilidades. Sofía sintió algo, extraño y maravilloso, creciendo en su pecho mientras cabalgaban. Una sensación que le tomó un momento identificar porque hacía tanto tiempo que no la experimentaba. Era libertad, pura y simple libertad de haber tomado una decisión por sí misma y estar viviendo las consecuencias de esa elección. Fueran cuales fueran. Cabalgaron durante horas a través de la noche, deteniéndose de vez en cuando para descansar a los caballos y beber agua de un cantimplora que Sebastián había traído. Y durante esas pausas, él hablaba con ella de cosas simples y profundas al mismo tiempo, de las estrellas que brillaban arriba y las leyendas antiguas que las explicaban, de los sonidos nocturnos de los campos y de cómo cada animal tenía su propio llamado reconocible, de la sensación de estar vivo y presente en el momento en lugar de solo existir como un fantasma en su propia vida. Sofía se descubrió hablando también, compartiendo recuerdos de su abuela y las enseñanzas sobre plantas, hablando de los libros que leía a escondidas por la noche, usando solo la luz de una vela que robaba de la cocina, revelando sueños que nunca se había atrevido a decir en voz alta, porque siempre le parecieron demasiado tontos para alguien en su posición. Sueños de estudiar medicina de verdad, de ayudar a la gente, de tener una casa propia donde pudiera cultivar un jardín de hierbas y solo quizá encontrar a alguien que la amara. No a pesar de quien ella era, sino exactamente por quien ella era. Y a medida que hablaba, a medida que veía a Sebastián, escuchar con una atención genuina que hacía que cada palabra de ella pareciera importante y valiosa. Sofía sintió que las paredes alrededor
alrededor de su corazón, construidas tan cuidadosamente a lo largo de tantos años de protección contra el dolor. Empezaban a agrietarse y desmoronarse, dejando entrar luz y posibilidad, aunque también dejaran entrar la vulnerabilidad aterradora de realmente importarle a alguien, de realmente confiar en que, quizá esta vez no sería traicionada ni decepcionada. Y cuando por fin vieron las luces de la propiedad de Sebastián, brillando a lo lejos como promesa de refugio y un nuevo comienzo, Sofía se dio cuenta de que estaba sonriendo de verdad, por primera vez en tantos años que apenas lograba recordar. La propiedad de Sebastián era más pequeña que la hacienda San Rafael, pero infinitamente más acogedora, con paredes encaladas de blanco que brillaban bajo la luz de la luna y ventanas con cortinas claras que ondulaban suavemente en la brisa nocturna, creando la impresión de una casa vivida y amada en lugar de solo exhibida como símbolo de estatus. Cuando llegaron, una mujer de mediana edad con rostro amable y ojos perspicaces ya los esperaba en la puerta, claramente avisada de algún modo sobre su llegada, y Sebastián desmontó rápido para ayudar a Sofía a bajar de su caballo, con las manos firmes en su cintura por un instante que hizo que el corazón de ella se acelerara de forma perturbadora. Doña Mercedes, esta es Sofía, la joven de la que le hablé. Se quedará con nosotros por tiempo indefinido y le pido que la trate con el respeto y el cuidado que le daría a cualquier dama de alta sociedad, porque es exactamente eso lo que ella es, aunque el mundo aún no haya reconocido tal hecho, dijo Sebastián con una formalidad que dejaba claro que eso era una orden y no una petición. Y la ama de llaves solo asintió con una comprensión que sugería que ya estaba acostumbrada a los comportamientos poco convencionales de su patrón. Doña Mercedes condujo a Sofía hacia adentro mientras Sebastián se ocupaba de los caballos, guiándola a través de una sala de estar cómoda, decorada con muebles simples pero de buena calidad, hasta un cuarto pequeño pero encantador con una cama cubierta por una colcha limpia de algodón blanco, una mesa con una jarra de agua fresca y un cuenco para lavarse, y una ventana que daba a un jardín donde Sofía podía distinguir en la oscuridad las formas de varias plantas y hierbas creciendo en arriates organizados. El Dan Sebastián me dijo que preparara este cuarto y me asegurara de que la señorita supiera que la puerta tiene cerrojo por dentro y que nadie en esta casa entrará jamás sin su permiso explícito, dijo doña Mercedes con una amabilidad que no tenía nada de condescendiente, sino solo una bondad materna genuina, y luego añadió en voz más baja como si compartiera un secreto. Él es un buen hombre, señorita, uno de los mejores que he conocido en todos mis años de vida. Carga cicatrices profundas de traiciones pasadas, pero tiene un corazón noble que no se corrompió a pesar de todas las razones que tuvo para volverse amargo y cruel como tantos otros nobles. Las palabras de la ama de llaves resonaron en Sofía mientras ella se quedaba sola en el cuarto después de que la mujer se retirara, mirando alrededor el espacio que sería temporalmente suyo, con una sensación irreal de no poder creer del todo que eso estuviera pasando, que de verdad había huido, que estaba libre de la hacienda San Rafael y del destino horrible que la guardaba allí. Se lavó la cara y las manos con el agua fresca, se cambió la ropa sucia del viaje por su camisón limpio y se acostó en la cama, más suave y cómoda que cualquier superficie en la que hubiera dormido en los últimos años. Pero a pesar del cansancio físico que pesaba en cada músculo de su cuerpo, el sueño no llegaba, porque su mente giraba sin parar alrededor de los acontecimientos de las últimas horas, procesando y reprocesando cada palabra, cada gesto, cada momento de aquel día imposible que había cambiado por completo el curso de su vida. Sofía se levantó de la cama y fue hasta la ventana, mirando el jardín oscuro, donde ahora podía distinguir más detalles a medida que sus ojos se ajustaban. Había lavanda, romero, caléndula, manzanilla y varias otras plantas medicinales creciendo en una abundancia organizada. Un jardín claramente cuidado con esmero y conocimiento, y sintió una punzada de alegría mezclada con algo más profundo al darse cuenta de que Sebastián debía haber preparado eso para ella, que aún antes de saber si aceptaría su ayuda, él había creado un espacio donde ella pudiera perseguir sus intereses y pasiones. Un movimiento en el jardín llamó su atención y vio a Sebastián caminando entre los arriates, aún vestido con la misma ropa sencilla, pero de algún modo pareciendo diferente, ahora que ella sabía quién era en realidad, y cuando ella levantó la mirada y la vio en la ventana. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y la oscuridad en un momento de conexión silenciosa que hizo que el corazón de Sofía se apretara dolorosamente. Él levantó una mano en un gesto que era medio saludo y medio pregunta, preguntando en silencio si ella estaba bien, si se arrepentía, si aún confiaba en él, aunque fuera mínimamente. Y Sofía, tras un instante de vacilación en el que el corazón le latió tan fuerte que pensó que podría romperse, levantó su propia mano en respuesta, un gesto pequeño pero significativo que decía, sí.
estoy aquí. Todavía estoy eligiendo creer en ti. Y vio la sonrisa que iluminó el rostro de él, incluso en la oscuridad. Una sonrisa de puro alivio que le hizo darse cuenta de cuánto significaba para él su aceptación, de cuánto de verdad le importaba lo que ella pensara y sintiera. Y ese descubrimiento era al mismo tiempo aterrador y lo más hermoso que jamás había experimentado. El sol nació sobre la propiedad de Sebastián, pintando el cielo con tonos rosados, naranjas y dorados que Sofía observó desde la ventana de su cuarto, donde por fin había caído en un sueño inquieto solo unas horas antes, despertando con el canto de los pájaros y la luz suave de la mañana, que parecía traer promesas de algo nuevo y aún no definido. Se vistió rápido con una de las ropas limpias que doña Mercedes le había dejado durante la noche. Un vestido sencillo, pero de buena calidad, en un tono azul suave que la hacía sentirse más respetable que las ropas gastadas a las que estaba acostumbrada, y cuando bajó a la cocina, encontró un desayuno esperando con pan fresco, frutas, queso y café, con un aroma que le hizo rugir el estómago porque casi no había comido el día anterior. Doña Mercedes la sirvió con una eficiencia cálida, insistiendo en que comiera bien porque tendría un día largo por delante. Y cuando Sofía preguntó dónde estaba Sebastián, la ama de llaves explicó que él había salido antes del amanecer de vuelta a la hacienda San Rafael, ya no disfrazado de cuidador humilde, sino vestido adecuadamente como el duque de Castellón que era, llevando consigo documentos que probaban su identidad y autoridad para confrontar formalmente a don Rodrigo y a don Arcadio. La noticia hizo que el estómago de Sofía se le revolviera de nerviosismo, porque sabía que su familia estaría furiosa, que su madre especialmente sentiría la humillación de haber tratado tan mal a alguien de una posición tan elevada y una parte de ella, una parte pequeña y vengativa de la que no se sentía orgullosa, pero que tampoco podía negar. Sintió una satisfacción amarga al imaginar la expresión en el rostro de doña Beatriz cuando descubriera la verdad. Sebastián llegó a la hacienda San Rafael con la primera luz completa de la mañana, ya no montando un caballo común, sino un magnífico pura sangre que valía más que todas las deudas de don Rodrigo juntas. Vestido con un traje formal que incluía chaleco bordado, casaca de corte impecable y botas de cuero fino que brillaban al sol. Cada centímetro de él gritando nobleza y poder de una forma que volvía incomprensible, como alguien no se dio cuenta desde el principio de quién era en realidad. Lo recibió un criado confundido que corrió a avisarle a don Rodrigo sobre la llegada inesperada de un señor muy importante que pide audiencia inmediata. Y cuando la familia se reunió, apresuradamente en la sala principal, aún con ropa de dormir y el cabello desordenado por las prisas, la expresión de shock al reconocer al cuidador de Minces Caballos, transformado en duque, fue tan cómica, que habría sido graciosa si la situación no fuera tan seria. Don Rodrigo, doña Beatriz, pido disculpas por el engaño, pero consideré necesario presentarme con una identidad falsa inicialmente para evaluar el verdadero carácter de las personas con quienes potencialmente haría negocios. Empezó Sebastián con una voz fría y formal que no llevaba nada de la amabilidad que había mostrado a Sofía. Soy don Sebastián Montealegre y Vargas, duque de Mindomicinto, Castellón y propietario de varias tierras en esta región, incluidas las que lindan con su propiedad, y vengo a informarles que su hija Sofía está ahora bajo mi protección formal y que cualquier intento de obligarla a regresar a esta casa o a honrar el acuerdo de matrimonio con don Arcadio será tratado como un delito contra una persona bajo protección ducal con todas las consecuencias legales que eso implica. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de doña Beatriz, atragantándose con su propia saliva de shock, y luego la sala explotó en caos, con todos hablando al mismo tiempo. Don Rodrigo intentando explicar que hubo un malentendido, que siempre trataron bien a Sofía, que ella debía estar confundida. Doña Beatriz insistiendo en que Sofía era una mentirosa manipuladora que claramente había seducido al duque con artimañas. Isabela y Lucía llorando de humillación al darse cuenta de que habían sido groseras con alguien tan por encima de ellas en posición social, y don Arcadio, que había llegado temprano esa mañana para discutir detalles del matrimonio, poniéndose morado de rabia al darse cuenta de que su novia comprada le había sido arrebatada de delante de sus narices. Sebastián silenció a todos con un solo gesto de la mano que cargaba tanta autoridad natural, que incluso los más furiosos se callaron al instante, y entonces habló con una frialdad que hacía que sus palabras anteriores de amabilidad hacia Sofía parecieran de otra persona por completo. No vine aquí para escuchar excusas o acusaciones, vine solo para informar hechos y entregar este documento legal que establece que Sofía está bajo mi tutela formal hasta que alcance la edad en que pueda tomar decisiones completamente independientes, o hasta que ella elija casarse por su propia voluntad con alguien de su elección, ya no con ustedes, porque demostraron
creyeron ser indignos de ese privilegio cuando intentaron venderla como ganado para pagar deudas causadas por su propia irresponsabilidad y codicia, y arrojó el documento sobre la mesa con un gesto de desprecio que hizo que don Rodrigo se encogiera como un hombre que acababa de ser humillado públicamente de la peor manera posible, porque todos en la región sabrían que había perdido autoridad sobre su propia hija, que había sido juzgado y hallado incapaz de protegerla adecuadamente. Una vergüenza social mayor que cualquier deuda financiera podría ser. Queridos amigos, estamos llegando al corazón de esta historia que toca nuestra alma, y sé que están ansiosos por saber qué ocurrirá entre Sofía y Sebastián. Si el amor logrará florecer en medio de tantas mentiras y heridas del pasado, no imaginan lo que ocurrió después, como el destino tejerá los hilos que unirán o separarán a estos dos corazones heridos. Gracias por estar aquí conmigo, por embarcarse en este viaje emocional y no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Ahora vamos a continuar. Los días siguientes en la propiedad de Sebastián transcurrieron con una lentitud extraña que hacía que Sofía se sintiera como si estuviera suspendida entre dos mundos, ya no perteneciendo a la vida miserable que había dejado atrás, pero tampoco sabiendo exactamente cuál era su lugar en este nuevo mundo de gentileza y posibilidades que aún parecía demasiado irreal para ser verdad. Sebastián mantenía una distancia respetuosa que ella sabía que era intencional, apareciendo solo en las comidas, donde conversaban sobre asuntos neutros como el clima y las plantaciones. Pero sus ojos siempre la buscaban con una intensidad que hacía que el corazón de ella se acelerara de manera inconveniente. Doña Mercedes cuidaba de ella con dedicación maternal, trayendo vestidos adecuados que milagrosamente le quedaban perfectos, preparando sus comidas favoritas que ella nunca había mencionado, pero que de algún modo la ama de llaves sabía, creando un ambiente de cuidado que Sofía no experimentaba desde la muerte de su abuela tantos años atrás. Sofía pasaba las mañanas en el jardín de hierbas que descubrió ser aún más impresionante a la luz del día, con decenas de especies medicinales organizadas en parterres perfectos que revelaban un conocimiento profundo y un cuidado constante. Y cuando le preguntó a doña Mercedes quién mantenía aquel jardín tan magnífico, la gobernanta sonrió con complicidad y respondió que el propio Sebastián pasaba horas allí, siempre que estaba en la propiedad. La revelación sorprendió a Sofía porque los nobles generalmente no se ensuciaban las manos con jardinería, considerando ese trabajo por debajo de su dignidad. Pero entonces recordó que Sebastián no era como otros nobles, que había elegido disfrazarse de trabajador común, no por diversión cruel, sino por un deseo genuino de conocer personas reales, sin las máscaras que la sociedad imponía. Se encontró tocando las plantas con una nueva reverencia, sabiendo que las mismas manos que ella había permitido sostener las suyas habían plantado esas semillas y cuidado de cada brote hasta florecer. Y había algo profundamente íntimo en ese descubrimiento que la hacía sentirse conectada a él, incluso cuando estaban en habitaciones separadas de la casa. En la tarde del tercer día, mientras Sofía examinaba una planta de caléndula con flores anaranjadas vibrantes que brillaban bajo el sol como pequeños soles capturados en pétalos, sintió una presencia detrás de sí y se giró para encontrar a Sebastián de pie en la entrada del jardín, vestido de forma sencilla, con pantalones de montar y camisa blanca, con las mangas arremangadas que dejaban ver antebrazos bronceados y fuertes. ¿Puedo acompañarte o prefieres quedarte sola?, preguntó él con una vacilación que parecía extraña, viniendo de un hombre de su posición y seguridad. Y Sofía percibió que estaba genuinamente nervioso, con miedo de que ella aún estuviera furiosa o de que su presencia fuera indeseada. Puedes quedarte. Este es tu jardín después de todo. Yo soy la intrusa aquí, respondió ella, y lo vio estremecerse ligeramente ante la palabra intrusa, como si ella le hubiera dado una bofetada en el rostro, haciéndole darse cuenta demasiado tarde de que sus palabras habían sonado más duras de lo que pretendía. Porque la verdad era que no, se sentía intrusa. Se sentía extrañamente en casa, de una manera que la asustaba y la confundía en igual medida. Sebastián se acercó lentamente como quien se aproxima a un animal herido que puede huir en cualquier momento y se arrodilló a su lado, cerca del parterre de caléndula, sus manos moviéndose automáticamente para retirar algunas malas hierbas que empezaban a ahogar las flores más pequeñas. Gestos que revelaban una familiaridad profunda con ese espacio y esas plantas. No eres una intrusa, Sofía. Por favor, nunca pienses así. Esta propiedad, este jardín, todo aquí está a tu disposición por el tiempo que quieras quedarte. Y si pudiera hacer un solo pedido, sería que dejaras de verte como una carga o una molestia, porque eres exactamente lo contrario, dijo él sin mirarla, manteniendo los ojos en las plantas como si fuera más fácil decir verdades difíciles cuando no tenía que enfrentar directamente la mirada de la otra persona. Sofía sintió algo apretarse en su pecho ante esas palabras y antes de poder censurarse, preguntó la cuestión que la atormentaba desde que había llegado. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? No me digas que es solo porque es lo correcto, porque hombres en tu posición rara vez se preocupan por lo que es correcto cuando involucra a personas como yo.
Así que debe haber algo más, algún motivo que no estoy viendo. Sebastián finalmente la miró con sus ojos verdizáceos, brillando de una emoción intensa que no intentaba ocultar. Y por primera vez, desde que ella había llegado a aquella propiedad, Sofía lo vio completamente desarmado, sin ninguna de las barreras o protecciones que incluso los más vulnerables mantienen alrededor de sus corazones. Porque cuando te miré por primera vez en aquel establo y vi la dignidad silenciosa en tus ojos, a pesar de todas las humillaciones que habías sufrido cuando me trataste con gentileza, aún siendo solo un simple trabajador a tus ojos, sin esperar nada a cambio, más que quizá un momento de conversación humana. Sentí que algo despertaba dentro de mí que llevaba años muerto. Comenzó él con la voz ronca de emoción, sus manos temblando ligeramente mientras arrancaba las malas hierbas con más fuerza de la necesaria. Todas las mujeres que conocí después de la traición de mi ex esposa me miraban y veían el título, las tierras, el dinero, las oportunidades sociales. Pero tú me miraste y viste solo a un hombre. Y cuando hablaste de tus plantas y de tu abuela, tus ojos brillaron con una pasión genuina que no tenía nada que ver con impresionar a nadie o ganar favores. Eras simplemente tú, siendo auténticamente tú. Y esa autenticidad es tan rara y tan preciosa que me di cuenta de que podría pasar el resto de mi vida buscándola y no volver a encontrarla. Las palabras de él flotaron en el aire entre ambos, como pétalos llevados por el viento, delicadas e imposibles de atrapar, pero indeleblemente reales. Y Sofía sintió lágrimas quemarle los ojos porque nadie jamás había hablado de ella de esa manera, como si fuera un tesoro raro en lugar de una carga incómoda, como si sus cualidades importaran más que su falta de dote o de belleza convencional. Pero me mentiste sobre quién eras. Construiste nuestra conexión inicial sobre una base falsa. ¿Y cómo puedo confiar en que esos sentimientos que describes no son solo otra forma de engaño, quizá incluso autoengaño? ¿Por qué te sientes culpable por haber usado un disfraz y ahora estás confundiendo esa culpa con algo más profundo? Preguntó ella, y aún mientras hacía la pregunta una parte de ella gritaba que estaba siendo injusta, que podía ver la sinceridad desnuda en sus ojos y en la forma en que todo su cuerpo se inclinaba hacia ella como una planta buscando el sol. Sebastián no respondió de inmediato, solo continuó mirándola con esa intensidad que la hacía sentirse transparente, como si pudiera ver a través de todas sus defensas hasta el centro asustado y esperanzado de su corazón. Y cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de una verdad absoluta. Mentí sobre mi nombre y mi posición. Eso es innegable y me avergüenzo de esa mentira. Aunque haya tenido razones que parecían válidas en su momento, pero no mentí en nada más. Cada sentimiento que mostré era real. Cada palabra sobre tu valor era verdadera. Y si me das una oportunidad, lo probaré con acciones y con tiempo que soy digno de la confianza que te estoy pidiendo, aunque me lleve meses o años ganármela. La paz frágil que empezaba a formarse entre Sofía y Sebastián fue brutalmente destrozada la mañana siguiente, cuando un mensajero llegó a la propiedad con noticias que hicieron que el rostro de Sebastián se ensombreciera de furia y preocupación inmediatas. Y antes de que Sofía pudiera preguntar qué había ocurrido, él ya estaba ordenando que doña Mercedes cerrara todas las puertas y ventanas y mantuviera a Sofía dentro de la casa, pasara lo que pasara. La ama de llaves obedeció con la eficiencia nacida de años de servicio, pero sus ojos revelaban un miedo real. Y cuando Sofía exigió saber qué estaba sucediendo, la mujer solo negó con la cabeza y murmuró oraciones en voz baja mientras revisaba cada cerradura por tercera vez. Un comportamiento que aumentaba el terror de Sofía a cada segundo que pasaba sin una explicación adecuada. Fue solo cuando Sebastián regresó 20 minutos después, acompañado de 4 hombres armados que colocó estratégicamente alrededor de la propiedad, que finalmente explicó con voz tensa que don Arcadio no había aceptado la disolución del acuerdo de matrimonio y venía hacia allí con sus propios hombres, decidido a llevarse a Sofía por la fuerza si fuera necesario, porque consideraba que había comprado el derecho a poseerla cuando pagó las deudas de su padre. La noticia golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago, robándole el aire de los pulmones, mientras una percepción horrible se instalaba. Había traído peligro no solo para sí misma, sino también para Sebastián y todos en su propiedad. Y si alguien resultaba herido por su causa, si se derramaba sangre porque ella había sido demasiado cobarde para aceptar el destino que su familia había elegido, jamás se lo perdonaría. Debería volver. Debería ir con don Arcadio y acabar con esto antes de que personas inocentes se lastimen por mi culpa. Porque no valgo esta violencia. No soy lo suficientemente importante como para que hombres mueran defendiéndome, dijo ella con la voz quebrándose por el pánico creciente. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos hacia la puerta, Sebastián ya estaba bloqueándole el paso, con un cuerpo sólido que no admitiría tránsito, sus ojos ardiendo con una determinación feroz. No te atrevas a decir que no vales la pena.
No te atrevas a reducir tu valor a lo que ese monstruo o tu familia te hicieron creer, porque tú vales cada esfuerzo, cada riesgo, cada sacrificio necesario para protegerte de ser forzada a una vida de abuso y falta de respeto, dijo él con una intensidad que la hizo retroceder un paso, no por miedo a él, sino por la fuerza pura de su convicción. Y luego sus manos subieron para sostenerle los hombros con una gentileza que contrastaba violentamente con el fuego en sus ojos. No permitiré que te sacrifiques por una culpa mal colocada. Y en Milán, cuanto a hombres muriendo, los que traje son soldados entrenados que saben exactamente lo que están haciendo. Además, don Arcadio es cobarde de corazón y apostaría todo a que, cuando se enfrente a una resistencia real, retrocederá como el buitre temeroso que es bajo toda su fanfarronería. No tuvieron que esperar mucho para descubrir si la apuesta de Sebastián era correcta, porque menos de una hora después, el sonido de caballos y voces altas anunció la llegada de don Arcadio y sus hombres. Un grupo de alrededor de 10 individuos que parecían más matones contratados que verdaderos soldados, con el aspecto de quienes están acostumbrados a intimidar campesinos indefensos, pero no enfrentar una oposición real y organizada. Sofía observaba desde una ventana del piso superior con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía el pulso golpeando en las sienes mientras Sebastián salía al patio con una calma mortal. Sus propios hombres, posicionados estratégicamente en lugares que ofrecían una ventaja táctica clara incluso para los ojos inexpertos de Sofía, y cuando don Arcadio bajó de su caballo con el rostro rojo de ira y empezó a gritar exigencias sobre su propiedad robada, Sebastián simplemente levantó una mano en un gesto que ordenaba silencio. Don Arcadio está invadiendo la propiedad privada de un duque del reino con hombres armados y amenazando con violencia a una persona bajo protección ducal formal. Crímenes que pueden resultar en arresto inmediato y pérdida de todas sus posesiones. Así que le sugiero encarecidamente que reconsidere sus acciones antes de que esta situación se convierta en algo que no podrá deshacer, dijo Sebastián con una voz calma y fría que cargaba mucha más amenaza que cualquier grito. Y Sofía vio a don Arcadio vacilar con los ojos, moviéndose entre Sebastián y los soldados armados, posicionados alrededor, calculando posibilidades y claramente no gustándole las conclusiones a las que llegaba. Porque los abusivos siempre son cobardes cuando se enfrentan a alguien capaz de responder con una fuerza igual o superior. Don Arcadio no era un hombre acostumbrado a ser contradicho ni a oír la palabra no de nadie. Décadas de comprar lo que quería intimidar a quien se resistía. Habían creado un monstruo de arrogancia que ahora luchaba contra la realidad de que esta vez se enfrentaba a alguien con más poder, más recursos y infinitamente más principios morales de los que él jamás había tenido. Y esa combinación lo volvía peligroso de la misma manera en que los animales acorralados se vuelven peligrosos cuando no hay una vía de escape obvia. No puedes simplemente robarme a mi novia. Pagué buen dinero por ella. Tengo un acuerdo legal con el padre que la vendió. Y si ahora los duques pueden ignorar contratos legales, entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo donde la palabra de un hombre no significa nada? Gritó él con una indignación performativa que habría sido convincente si no fuera tan transparentemente falsa, intentando transformar su codicia en una cuestión de principios morales de una manera tan hipócrita que varios de sus propios hombres bajaron la mirada con vergüenza. Sebastián dio un paso adelante con una postura relajada, pero con ojos alertas de depredador que sabe exactamente cuán peligrosa es la situación y está preparado para actuar en una fracción de segundos si es necesario. Y cuando habló, su voz cortó el aire como una hoja afilada. No existe acuerdo legal que permita la venta de un ser humano como propiedad. Tal contrato sería nulo por definición, aunque estuviera firmado y atestiguado por 1000 personas. Y en cuanto a robar a su novia, eso sería imposible considerando que nunca fue suya para empezar, porque Sofía es una persona con derechos propios y no una mercancía que pueda ser comprada por un hombre repugnante que confunde el poder económico con el derecho de posesión sobre otras almas. Las palabras de Sebastián resonaron en el patio con una autoridad que no podía ser cuestionada, respaldada no solo por su posición social, sino por la presencia física de soldados armados que convertían cualquier desafío violento en un suicidio evidente. Y Sofía vio el momento exacto en que don Arcadio se dio cuenta de que había perdido cuando la arrogancia en su rostro se resquebrajó revelando el miedo y el odio que había debajo. Emociones feas de un hombre pequeño confrontado con su propia insignificancia. Esto no ha terminado. Duque o no, no puedes simplemente interferir en los negocios de otros hombres sin consecuencias. Tengo amigos en posiciones altas que oirán sobre este abuso de poder y se asegurarán de que pagues por esta humillación, dijo don Arcadio, intentando mantener algún resto de dignidad mientras retrocedía hacia su caballo. Pero Sebastián solo sonrió, una sonrisa fría y peligrosa que no tenía nada de la gentileza que mostraba a Sofía, y todo de la nobleza acostumbrada a lidiar con amenazas políticas con una eficiencia bruta cuando era necesario. Haga sus amenazas sí. Cuéntele a sus amigos lo que quiera, don Arcadio.
pero sepa que tengo documentación completa de todas sus prácticas comerciales cuestionables, incluidos préstamos con intereses ilegales, sobornos a funcionarios públicos y al menos 3 casos de fraude comprobable que sería un placer entregar a las autoridades correspondientes si continúo molestándome, dijo Sebastián con un tono casual de quien está hablando del clima, y no destruyendo la vida de un hombre con unas pocas frases bien colocadas. Y Sofía sintió una mezcla extraña de shock y admiración, porque era la primera vez que veía el verdadero poder que Sebastián poseía cuando decidía usarlo, un poder que había elegido no usar contra ella, pero que ahora empuñaba como espada en su defensa. Don Arcadio palideció al oír esa lista de crímenes que claramente no sabía que estaban documentados, y sin decir una palabra más, montó su caballo con una prisa cercana al pánico, sus hombres siguiendo el ejemplo en un desorden desorganizado que parecía más una huida que una retirada estratégica. Y en pocos minutos, el patio quedó vacío, excepto por Sebastián y sus soldados, que lentamente relajaron sus posturas tensas, conforme el peligro inmediato se disipaba como niebla bajo un sol fuerte. Sofía bajó las escaleras corriendo con doña Mercedes, gritándole detrás que tuviera cuidado, pero no podía ir despacio porque necesitaba llegar hasta Sebastián. Necesitaba agradecerle. En realidad ni siquiera sabía exactamente qué necesitaba, pero su cuerpo se movía por sí solo hasta que estaba en el patio respirando con dificultad y él se giraba para mirarla con una expresión que mezclaba preocupación, alivio y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. ¿Estás bien? ¿No te asustó demasiado? Yo nunca habría permitido que se acercara a ti, pero sé que solo observar debió de haber sido aterrador, dijo Sebastián, dando pasos rápidos hacia ella, pero deteniéndose antes de tocarla, como siempre hacía. Ahora, respetando siempre su espacio, incluso cuando era evidente que quería eliminar la distancia entre ambos y esa contención, ese respeto constante por sus límites, incluso en momentos de alta emoción, hizo que algo finalmente se rompiera dentro de Sofía. Todas las paredes que mantenía alrededor de su corazón derrumbándose de golpe, porque comprendió con absoluta claridad que este hombre era diferente de todos los demás, que había demostrado con acciones repetidas que sus palabras no eran vacías, sino promesas que cumplía incluso cuando le costaba caro y que si ella no se permitía creer en él, si no se arriesgaba a confiar de nuevo, pasaría el resto de su vida segura, pero sola, dentro de paredes que ella misma había construido por miedo a volver a ser herida. Sofía miró a Sebastián allí de pie en el patio, con el sol de la tarde creando un halo dorado alrededor de su silueta, a este hombre que había arriesgado su reputación y posiblemente su vida para defenderla de un destino horrible sin tener ninguna obligación de hacerlo, y sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, como un nudo que por fin se deshacía después de haber estado apretado demasiado tiempo, liberando emociones que había sofocado durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era permitirse sentir plenamente. Sebastián, dijo ella con la voz temblando ligeramente, pero firme en la decisión que acababa de tomar. Necesito decir algo y necesitas escucharme sin interrumpir, porque si no hablo ahora, voy a perder el valor y echarme atrás. Y vio la sorpresa, y algo parecido a una esperanza cautelosa aparecer en los ojos de él mientras asentía para que continuara con todo el cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de ser tocada. He pasado estos últimos días intentando mantener distancia, intentando proteger mi corazón, manteniéndote lejos, porque tenía miedo de volver a confiar, miedo de que fuera solo otra persona que eventualmente me decepcionaría o me haría daño como todos los demás. Pero entonces hoy te vi defendiéndome incluso cuando significaba un enfrentamiento violento potencial. Debí usar todo tu poder y tu posición no para controlarme, sino para protegerme, y me di cuenta de que estaba siendo injusta al seguir castigándote por una mentira cuyas razones ya entiendo, aunque todavía duela un poco. Sebastián dio un paso involuntario hacia ella, con las manos medio levantadas como si quisiera alcanzarla, pero aún conteniéndose por respeto a los límites que ella había establecido. Y había tantas emociones pasando por su rostro que Sofía no podía identificarlas todas, pero reconocía la esperanza allí. Una esperanza mezclada con miedo, igual al que ella sentía, porque él también estaba vulnerable, también se estaba arriesgando al abrir un corazón que ya había sido roto ante Sofía. No necesitas decir nada por gratitud, ni por sentirte obligada porque te defendí. Esa defensa no tenía un precio asociado. No esperaba ni esperó nada a cambio, más que saber que estás a salvo y que tienes la oportunidad de vivir la vida que elijas, dijo él rápidamente, como si temiera que ella estuviera a punto de hacer una declaración basada en un sentimiento de deuda y no en un sentimiento genuino. Y esa preocupación suya, esa necesidad de asegurarse de que ella era libre, incluso libre de él. Si así lo escogía, paradójicamente la convenció más que cualquier declaración florede podría haberlo hecho. Lo sé. Entiendo que no esperas nada, pero lo que estoy tratando de decir es que yo quiero dar algo. Quiero arriesgarme a confiar de nuevo, aún sabiendo que puedo lastimarme porque la alternativa es vivir siempre con miedo y nunca experimentar una conexión real con otra persona.
Y cuando te miro, no veo título, ni riqueza, ni poder. Veo a un hombre que cuida un jardín de hierbas con sus propias manos, que trata a su ama de llaves con respeto genuino, que se arriesgó por una mujer a la que acababa de conocer, no porque estuviera obligado, sino porque creía que era lo correcto. Y ese hombre me gustaría conocerlo mejor, sin paredes entre nosotros, sin que el miedo constante dicte cada acción. Las palabras salieron en un torrente que Sofía ya no podía controlar. Años de emociones reprimidas, encontrando por fin voz y salida. Y cuando terminó de hablar, se quedó allí temblando ligeramente por la vulnerabilidad expuesta, porque acababa de entregar su corazón en las manos de él de una forma más completa de lo que jamás había hecho con nadie, confiando en que él sería gentil con esa oferta frágil y no la aplastaría bajo el peso de la indiferencia o la arrogancia. Sebastián quedó completamente inmóvil por un momento que pareció durar una eternidad, con los ojos fijos en los de ella, con una intensidad que la hacía sentirse transparente. Y entonces cerró la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos y sin pedir permiso, por primera vez desde que habían llegado a aquella propiedad. La trajo hacia un abrazo que era al mismo tiempo gentil y desesperado, como su nombre sosteniendo un tesoro precioso que temía perder si aflojaba el agarre, aunque fuera por un segundo. Sofía, no tienes idea de cuánto tiempo he esperado escuchar palabras así, de cuánto tiempo pasé creyendo que estaba condenado a una vida de soledad porque nunca más lograría confiar en nadie lo suficiente como para arriesgar mi corazón de nuevo. Pero entonces apareciste tú con tu dignidad silenciosa y tu bondad genuina, y derribaste todas mis defensas cuidadosamente construidas como castillos de arena ante la marea. Y ahora que sé que estás dispuesta a darme una oportunidad, te juro por todo lo sagrado que no desperdiciaré esta ocasión. Probaré cada día que soy digno de la confianza que me estás ofreciendo. Dijo él contra el cabello de ella con una voz ronca de emoción que ya no intentaba ocultar. Y Sofía sintió lágrimas correr por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio y algo peligrosamente cercano a la felicidad. Una emoción que casi había olvidado cómo se sentía y que ahora brotaba de su pecho como un manantial liberado, después de haber estado bloqueado por piedras, demasiado pesadas para mover. Sola permanecieron abrazados en el patio hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos púrpuras y rosados que Sofía apenas notaba de manera periférica, porque toda su atención estaba centrada en la sensación de estar en los brazos de Sebastián, en el calor de su cuerpo, en el sonido de su corazón, latiendo con fuerza contra su oído, donde su cabeza descansaba sobre su pecho, en su olor, que era una mezcla de cuero y algo que no lograba identificar, pero que ya asociaba con seguridad y hogar, de una manera que la asustaba y la reconfortaba al mismo tiempo. Doña Mercedes finalmente los llamó a cenar con una voz que llevaba una sonrisa evidente, aunque intentara mantener un tono profesional, y se separaron con una renuencia que los hizo sonreír tímidamente como adolescentes, experimentando el primer amor en lugar de adultos, cargando cicatrices de traiciones pasadas y corazones ya rotos antes. La cena fue curiosamente ligera, considerando la intensidad emocional de las horas anteriores, con la conversación fluyendo con facilidad entre ellos ahora que las paredes habían caído. Sebastián contando historias sobre sus viajes por Europa y América, mientras Sofía compartía recuerdos de su abuela y aprendizajes sobre plantas que nunca había tenido una audiencia adecuada para compartir antes. Y doña Mercedes observaba todo con una aprobación maternal evidente que ya ni siquiera intentaba ocultar. Después de la cena, Sebastián preguntó si a Sofía le gustaría caminar por el jardín bajo las estrellas y ella aceptó con el corazón, acelerándose por la anticipación, mezclada con nerviosismo, porque sabía que algo estaba cambiando entre ellos, que habían cruzado un umbral invisible de conocidos, a algo más profundo y aún no completamente definido, pero definitivamente significativo. El jardín estaba hermoso, bajo la luz de la luna, llena que volvía plateadas las flores y profundas las sombras, creando un paisaje de ensueño que parecía separado de la dura realidad del mundo que existía más allá de los muros de aquella propiedad. Y mientras caminaban lado a lado, con las manos rozándose ocasionalmente en toques que enviaban escalofríos por la espalda de Sofía, ella se sintió más viva de lo que jamás se había sentido en toda su vida, con cada sentido agudizado y cada emoción intensificada de una manera que era al mismo tiempo aterradora y absolutamente maravillosa. Sofía, ¿puedo preguntarte algo sin que te sientas presionada a responder de una forma específica?, dijo Sebastián, deteniéndose cerca del parterre de lavanda, donde el aroma suave llenaba el aire nocturno con una fragancia calmante. Y cuando ella asintió, él continuó con una voz ligeramente vacilante que revelaba una vulnerabilidad rara. ¿Cuándo dijiste que querías conocerme mejor sin paredes entre nosotros? ¿Qué significa exactamente
exactamente eso para ti, porque no quiero asumir nada ni presionarte para más de lo que te sientas cómoda ofreciendo. Pero también necesito ser honesto respecto al hecho de que mis sentimientos por ti van más allá de la amistad o de la protección paternal. Y si existe cualquier posibilidad de que tú eventualmente puedas sentir algo similar, me gustaría saberlo para poder cortejarte adecuadamente en lugar de simplemente esperar y dejar que la oportunidad se escape por exceso de cautela. La declaración de él, tan honesta y vulnerable y completamente desprovista de juegos o manipulaciones que los hombres generalmente empleaban cuando querían algo de una mujer, hizo que el corazón de Sofía se acelerara hasta que pensó que realmente podría saltarle del pecho y se giró para mirarlo directamente, descubriendo que él estaba más cerca de lo que había pensado. Tan cerca que podía ver el reflejo de las estrellas en sus ojos y contar las pecas pálidas en sus mejillas que nunca había notado antes. Sebastián, yo nunca he sido cortejada adecuadamente. Nunca he tenido a un hombre mirándome como tú me estás mirando ahora, como si fuera algo precioso y valioso. Y honestamente, no sé exactamente cómo navegar esto, ni qué se espera de mí. Pero sé que, cuando estoy cerca de ti, mi corazón late más rápido. Y cuando estamos separados, me descubro pensando en ti constantemente y deseando estar en tu presencia de nuevo. Y si esto es el inicio de algo más profundo, entonces sí me gustaría mucho explorar esa posibilidad contigo, dijo ella con un valor que no sabía que poseía y vio la sonrisa que iluminó el rostro de él. Ser más hermosa que cualquier atardecer que hubiera presenciado. Sebastián levantó la mano lentamente, dándole amplio tiempo para que se apartaras y lo deseaba, y acarició con suavidad su rostro, con el pulgar trazando la línea de su mejilla con un toque tan leve que podría haber sido imaginado. Y luego preguntó en un susurro ronco, ¿puedo besarte, Sofía? Y ella apenas logró asentir antes de que él se inclinara y posara sus labios sobre los de ella en un beso que comenzó suave y vacilante, pero que rápidamente se profundizó cuando ambos se dieron cuenta de que esto era exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo, una conexión que iba más allá de lo físico para tocar algo más profundo y verdadero. Y cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, con las frentes apoyadas y sonrisas que no lograban contener, Sofía supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar de forma irreversible para mejor, que este hombre, sosteniéndola como si estuviera hecha de cristal y mirándola como si fuera la estrella más brillante del cielo. Era el comienzo de algo que ella ni siquiera se había atrevido a soñar posible. Amor verdadero, libre de juegos y manipulaciones. Solo dos corazones heridos, encontrando sanación y esperanza. El uno en el otro, los días siguientes al beso en el jardín pasaron en una niebla dorada de felicidad, que Sofía nunca imaginó posible experimentar con mañanas, dedicadas a caminar entre las plantas, mientras Sebastián le enseñaba variedades que ella no conocía y tardes entregadas a conversaciones interminables sobre todo y sobre nada, descubriendo intereses compartidos y diferencias que en vez de alejarlos, los volvían más interesantes. Antes el uno para el otro, como dos piezas de rompecabezas que encajaban perfectamente a pesar de formas distintas. Sebastián era cortés de maneras que hacían derretirse el corazón de ella, llevándole flores silvestres por la mañana, leyéndole por la noche libros de su extensa biblioteca, siempre pidiendo permiso antes de tocarla, incluso cuando los toques se volvían más frecuentes. Y ella había dejado claro que su presencia no solo era tolerada, sino activamente deseada. Pero había algo que Sofía notaba en los bordes de su felicidad, una tensión ocasional en el rostro de Sebastián cuando creía que ella no estaba mirando. Conversaciones susurradas con doña Mercedes que se detenían abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Cartas que llegaban y que él guardaba rápidamente antes de que ella pudiera ver los sellos o remitentes. Pequeñas señales de que algo le estaba siendo ocultado, incluso mientras él profesaba total honestidad. El descubrimiento de la verdad llegó de forma inesperada una tarde cuando Sofía buscaba a Sebastián para mostrarle una planta rara que había encontrado en los bordes del jardín y al no hallarlo en los lugares habituales, se dirigió a su despacho tocando suavemente la puerta y, al no oír respuesta, empujándola para abrirla y encontrar el cuarto vacío, pero con la mesa cubierta de papeles y correspondencias esparcidas, como si él hubiera salido a toda prisa. Ella no pretendía husmear, realmente no pretendía. Pero sus ojos cayeron sobre una carta abierta en la parte superior del montón y las primeras palabras que leyó hicieron que la sangre se le helara en las venas. Excelencia referente a su prometida Lady Catalina Mendoza, que aguarda en Madrid su confirmación de fecha de boda conforme al acuerdo firmado entre vuestras familias hace 2 años. Y el resto de las palabras se borraron mientras la mente de Sofía intentaba procesar lo imposible.
Intentaba entender cómo Sebastián podía estar cortejándola mientras tenía una prometida esperando en Europa. ¿Cómo podía haberla besado y hablar de sentimientos genuinos cuando estaba comprometido con otra mujer por un acuerdo familiar que aparentemente existía mucho antes de que él conociera a Sofía? El dolor que explotó en su pecho fue físico, robándole el aire y haciendo que las piernas le flaquearan hasta que tuvo que apoyarse en el borde de la mesa para no caer. Y en ese momento todas sus peores creencias sobre sí misma volvieron con fuerza vengativa. Claro que no era lo suficientemente buena para un duque de verdad. Claro que todo aquello era una fantasía temporal antes de que él volviera a su vida real con una mujer apropiada de su clase social. Claro que ella era solo una distracción conveniente o peor, un proyecto de caridad que la acabaría abandonando cuando la novedad se desgastara. Sofía aún estaba allí de pie, sosteniendo la carta con las manos temblorosas cuando Sebastián entró en el despacho y se quedó helado al verla. Su rostro empalideciendo al instante al comprender lo que ella acababa de descubrir y por un largo momento, solo se miraron a través del espacio que de repente parecía infranqueable, a pesar de ser apenas unos metros de distancia física. Sofía, puedo explicarlo, no es lo que parece. O mejor es exactamente lo que parece, pero hay contexto que necesitas entender antes de juzgar toda la situación. Empezó él dando un paso cauteloso hacia ella, pero deteniéndose cuando la vio retroceder de manera automática, como un animal herido, alejándose de la fuente del dolor. Y la expresión de angustia absoluta en su rostro la habría conmovido en cualquier otra circunstancia, pero ahora solo aumentaba su furia, porque como se atrevía a parecer herido cuando era él quien había mentido, él quien había omitido una verdad crucial sobre su situación. Un texto. ¿Qué contexto puede volver aceptable el hecho de que me cortejaras, me besaras, hablaras de sentimientos profundos, mientras tienes una prometida esperando en Europa? Me hiciste creer que eras diferente de los otros hombres, que tus palabras eran verdad y tus intenciones honorables, pero al final eres exactamente como todos los demás, peor aún, porque al menos don Arcadio era honesto sobre su vileza, mientras tú escondiste la tuya bajo capas de gentileza y declaraciones falsas. Gritó Sofía con la voz rompiéndose en sollozos que odiaba porque quería mantenerse fuerte y furiosa. Pero el dolor era demasiado grande para quedar contenido solo en rabia, desbordándose en lágrimas que corrían por su rostro mientras lanzaba la carta de vuelta sobre la mesa como si le quemara las manos. Sebastián parecía hecho pedazos, con las manos extendidas en súplica, mientras las palabras le salían en un torrente desesperado, intentando explicar que el acuerdo lo había hecho su padre antes de morir, que él había intentado disolverlo múltiples veces, pero la familia de ella se negaba a liberar el contrato sin una compensación financiera imposible, que él no amaba a Catalina, ni la conocía realmente porque solo se habían visto 2 veces, años atrás, que estaba trabajando con abogados para encontrar una salida legal de ese compromiso, antes de permitirse profundizar su vínculo con Sofía, pero claramente había fallado en resistirse a los sentimientos que crecieron más rápido de lo que él podía resolver. La situación legal complicada, las explicaciones de Sebastián, sonaban vacías a los oídos de Sofía, porque todo en lo que podía concentrarse era el hecho brutal de que él le había ocultado la verdad, de que durante todas aquellas conversaciones sobre honestidad y confianza, él había omitido un detalle crucial que cambiaba por completo la naturaleza de lo que compartían, transformando lo que ella pensaba que era el inicio de un romance verdadero en un caso sórdido de un hombre comprometido, teniendo un affair con una mujer de clase inferior, mientras su verdadera prometida esperaba pacientemente en otro continente. Dices que no la amas, que estás intentando disolver el acuerdo, pero el hecho sigue siendo que me lo ocultaste. Permitiste que yo me enamorara de ti, sabiendo que había un obstáculo enorme entre nosotros, que quizá nunca podría ser removido. Y ahora, ¿esperas que yo simplemente acepte tus disculpas
¿Y continúe como si nada hubiera cambiado?, preguntó Sofía con una voz fría que ocultaba mal el dolor devastador debajo, y empezó a caminar hacia la puerta. Pero Sebastián le bloqueó el paso, no de forma agresiva, sino desesperada, como un hombre intentando impedir que un tesoro insustituible se le escurra entre los dedos. Por favor, Sofía, no te vayas así. Quédate y déjame explicarlo por completo. Déjame mostrarte documentos que prueban que estoy trabajando para disolver ese acuerdo. Habla con mis abogados que confirmarán cada palabra que estoy diciendo. Solo no me abandones basándote en una media. ¿Verdad que parece mucho peor de lo que la situación real es en realidad?, imploró él con la voz rompiéndose de una manera que ella nunca había escuchado. Filosofía solo negó con la cabeza con lágrimas, aún corriendo, porque el problema no era si él decía la verdad sobre intentar disolver el acuerdo, el problema era que había ocultado algo tan importante, hasta que ella lo descubrió por accidente, en lugar de que él tuviera el valor de contarlo desde el principio. Me dijiste que tu mayo era arrepentimiento, era haber mentido sobre tu identidad cuando nos conocimos. Juraste que nunca más habría mentiras entre nosotros. Pero esta omisión también es una mentira, Sebastián. Tal vez peor, porque fue deliberada y continua, en vez de un solo engaño al comienzo cuando éramos extraños, dijo Sofía, empujándolo con suavidad, pero con firmeza, para pasar por su lado hacia la puerta. Y esta vez, él no intentó impedirla físicamente. Solo la siguió hablando rápido sobre cómo tenía miedo de perderla, sobre cómo sabía que debía haberlo contado, pero cada día que pasaba hacía más difícil encontrar el momento correcto, especialmente cuando la veía por fin empezando a confiar y a ser feliz. Sofía subió corriendo al cuarto que había ocupado estas últimas semanas, y empezó a meter sus pocas posesiones en el mismo atillo que había traído cuando huyeron de la hacienda San Rafael, un movimiento circular cruel que no se le escapaba porque literalmente estaba de vuelta en el mismo lugar de vulnerabilidad y traición del que creyó haber escapado, probando que quizás su madre tenía razón al final, y ella realmente no merecía nada mejor que soledad y rechazo. An Sebastián apareció en la puerta del cuarto, viéndose completamente destrozado, y por primera vez desde que lo conocía, ella vio lágrimas reales en sus ojos, no solo el brillo de la emoción, sino lágrimas verdaderas corriendo por su rostro mientras la veía hacer el atillo como si estuviera mirando cómo le arrancaban el propio corazón del pecho. Pero ni siquiera esa visión bastó para que Sofía cambiara de idea, porque una vez rota, la confianza era casi imposible de reparar por completo, y ella necesitaba distancia para pensar, para proceder, para decidir si podía perdonar esa traición o si era simplemente la confirmación final de que debió haber mantenido paredes alrededor del corazón desde el principio. Por favor, no regresa. Horrible. No te pongas en peligro por mi falla. Puedo arreglar transporte a cualquier lugar al que quieras ir. Puedo darte dinero suficiente para que empieces una vida nueva en algún lugar seguro. Solo por favor no desaparezcas, sin dejarme asegurarme de que estás protegida y tienes los recursos necesarios, dijo Sebastián con una voz desesperada, pero aún así intentando ser protector, incluso en medio de su propio desespero, y esa preocupación genuina por el bienestar de ella, incluso cuando ella lo estaba dejando, hizo que apareciera una grieta en la determinación de Sofía. Pero ella se obligó a mantenerse firme, porque si cedía ahora, si dejaba que la gentileza de él suavizara la traición, estaría estableciendo un patrón en el que él podía ocultar cosas importantes y luego usar el cariño para hacer que ella lo olvidara. Voy a la ciudad, voy a encontrar un trabajo honesto y un lugar donde quedarme. Y no necesito tu caridad, Sebastián.
Ya fui una carga en una familia. No voy a convertirme en tu proyecto de caridad perpetuo, especialmente ahora que sé que cualquier futuro entre nosotros es imposible de todos modos, respondió ella con amargura, colocándose el hatillo sobre el hombro y girando hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Viéndolo allí de pie con lágrimas en el rostro y la postura de un hombre completamente derrotado, y contra todo mejor juicio, susurró palabras que necesitaba decir, aún sabiendo que harían todo más doloroso. Yo te amaba, Sebastián, o estaba empezando a amarte de cualquier forma, y esa es la razón por la que esto duele tanto, porque, por primera vez en la vida, me permití creer que alguien podría amarme de vuelta de verdad y por completo, y descubrir que había un secreto tan enorme entre nosotros. Se siente como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, dejándome caer en un abismo sin fondo. Y entonces ella se fue antes de poder ver la respuesta de él, antes de poder cambiar de idea, corriendo escaleras abajo y a través del patio, mientras oía que él gritaba su nombre con una angustia que resonaría en sus sueños durante mucho tiempo después. Sofía estaba apenas llegando al portón de la propiedad cuando una carreta elegante entró rápidamente por el camino y de ella bajó una mujer hermosa, de aproximadamente su edad, vestida con ropa claramente cara y de lo último de la moda europea. El cabello negro elaboradamente arreglado y el rostro bonito, marcado por una expresión de determinación que dejaba claro que ésta no era una dama delicada, acostumbrada a ser solo decorativa, sino una mujer con fuerza propia y un propósito definido. Tú debes ser Sofía, la mujer a la que mi supuesto prometido ama más de lo que logra amarme a mí, y antes de que me odies o huyas, por favor, dame 5 minutos de tu tiempo, porque vine de muy lejos, específicamente para conocerte a ti y resolver una situación que debería haberse resuelto hace 2 años. Si nuestras familias no fueran tan obstinadas y aferradas a tradiciones anticuadas, dijo la mujer, extendiendo la mano en un gesto que era simultáneamente elegante y sorprendentemente humilde. Y Sofía se quedó completamente paralizada de confusión, porque esta obviamente era Lady Catalina Mendoza, la prometida de Sebastián. Pero en lugar de estar furiosa o posesiva, ella parecía aliviada. Catalina no esperó la respuesta de Sofía, solo la guió con Suavidad pero con firmeza de regreso hacia la casa, diciendo, que Sebastián se también, que había viajado durante semanas especificamente, entregó noticias en persona, porque algunas cosas eran demasiado importantes por kata y mientras caminaban. Sofía se encontró siendo arrastrada por la corriente de energía de esa mujer, que claramente estaba acostumbrada a hacer que las cosas sucedieran por pura fuerza de voluntad. Sebastián estaba parado en el mismo lugar donde Sofía lo había dejado cuando ellas entraron en la casa, pareciendo completamente perdido y roto, hasta que vio a Catalina y una expresión de shock absoluto se apoderó de su rostro. Sogada rápidamente por algo que parecía miedo de que a situación imposible acabara de volverse infinitamente peor. Catalina, cheheza saqui, como tú cuando tú, balbució el completamente fuera de su equilibrio habitual. Pero ella solo levantó una mano pidiendo silencio con la autoridad natural de alguien nacida para comandar la atención de los demás. De los demos y empezó a hablar con una claridad que no admitía interrupción. Sebastián, vinen, persona porque necesitaba mirarte
a los hoyos. Y morala, a ella, a los hoyos. Cuando digeristo. Pork nuestra, farsa de compromiso, termino gracias. Y por fin pedimos ambos. Sir, librus. Para vivir las vidas. Quelogimos. En lugar de las vidas. Nuestras familias eligeran para nosotros. El cielo que seguio. Fu tan compultaque, Sofia podia orasu, propio corazón, ladiendo, mientras, intonaba, processor esas, palabras, que, parecen, demasiado, buenas, parecer, verdad. Mirando, entre Catalina, y Sebastian. Tratando de entendo de estaba pasando. Atraverse, a permitir, que la esperanza, empezara, a broader de nuevo. Un picho que momentos antes estaba, completamente destrozado. Catalina seguía explicando con una eficiencia que dejaba claro que había pensado mucho en cómo presentar esa información. Alastaba enamorada de otro hombre, desde hacia ecos, en arquitecto, sin título, pero con en talento inmenso, y en corazón bueno. Y por fin había reunido el valor para desafiar a su familia y exigir la disolución del acuerdo con Sebastián. Porque la vida era demasiado corta para desper en un matrimonio sin amor, solo para mantener propiedades y títulos dentro de los círculos correctos de la nobleza europea. Trade documentos firmas por mi padre bio una prisión considerable, lo admito, disolviendo formal y completamente de vuestro acuerdo de compromiso, sin necesidad de compensación, se financiera. Pork convencia, a papa de cuel escándalo, de una prometida. Hayendo sería mucho peor para la reputación de la familia que una disolución mucho y amistosa. Basada en diferencia robuchon chila, descubridas a través de correspondencia. Honusta dio Catalina sacando papeles de su bolso y tendiendo solos a Sebastián. Quellos tomó con las manos temblando visiblemente. Los ojos examinando los documentos como si no pudiera, queer en reales. Cula pesadilla. Legal culo atormentaba. Desde hasha acos por fin había terminado gracias. Allah. Intervención de una mujer. Alacu. Temía está volviendo a feliz con su poperit, tencha. Honrar. Un compromiso. Que nunca quiso. Catalina entonces se volvió hacia Sofía con una sonrisa. Genuina que transforma su rostro bonito en algo radiante y dijo palabras que Sofía Jameses imagino. Escucha de una supuesta rival. Sofía, Sebastián. Mi escribió hace unos meses entando, una vez a mes, dissolver nuestra acuerdo, y por primera vez en todas, sus cartas a lo largo de los ecos había algo diferente en sus palabras. Una desesperación nacida, no de no querer casarse conmigo, sino de querer desesperadamente estar libre para amar a otra persona. Y cuando le eso, sup que tenía que actuar. Porque reconocí en esas palabras la misma desesperación que siento cuando pienso en mi propio amor imposible. Así que vine, aquino como rival, sino como aliada. Porque todos merecemos la oportunidad de
Elegern restro propio destino Guayamar Aquian el corazón elage. Independientent declays o titulo, o expectative familiars, absurdis. Las palabras de Catalina quedaron en el aire como una bendición inesperada. Y Sofía sintió que las rodillas la flacoban con en alivio tan tenso que era casi doloroso. Y cuando miró a Sebastián, lo vio mirándola, de vuelta con una esperanza tan desnuda, y vulnerable en el rostro, que la hizo a persona. Y nes momentos dio cuenta de que a pesar del dolor de la traición, a pesar del miedo, y la duda tal vez existía un camino hacia adelante después de todo. Tal vez el amor que compartían era lo bastante fuerte como para sobrevivir a esta prueba y salir más fuerte del otro lado. Siempre y cuando ella encontró el valer de irse a confiar una vez en un hombre que acababa de probar a través de las acciones de otra persona que de verdad estaba luchando por ellos, incluso cuando él no lo sabía. Que él no había mentido sobre querer estar libre para amarla completamente y sin reservas. Después de que Catalina se marchó, dejando atrás, no solo documentos legales que garantizaban la libertad de Sebastián, sino también un poderoso ejemplo de valentía y autodeterminación que Sofía llevaría consigo para siempre acaso en un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y emotions turbulentas que necesitas antes de que pudiera encontrar cualquier camino hacia adelante. Sebastián permanecía de pie en la sala, sosteniendo los documentos como si fueran reliquias sagradas mientras miraba a Sofía, con una expresión que mezclaba esperanza desesperada, con un miedo absoluto de que incluso ahora, incluso con el obstáculo principal removido, y la hubiera perdido de forma irreversible por su fallo de no ser completamente honesto desde el principio. Sofía, por su parte, se sentía como si estuviera de pie al borde un precipicio, sabiendo que las próximas palabras que dijera determinarían el curso del resto de su vida, pudiendo elegir la seguridad de rechazarlo y proteger un corazón ya herido, o el riesgo aterrador de perdonar, y volver a confiar en un hombre que la había letters decepcionado, pero que también había demostrado a través de acciones consistentes que realmente se preocupaba por ella de formas que nadie jamás se había preocupado antes. Sebastián, necesito que entiendas que no puedo simplemente olvidar que me ocultaste algo tan importante, que el dolor de ese descubrimiento no desaparece mágicamente solo porque ahora sabemos que Catalina te liberó del compromiso. Comenzó Sofía con una voz cuidadosamente controlada que ocultaban temblor de emoción por debajo, obligándoos a ser honesta sobre sus sentimientos, incluso cuando cadencento la gritaba que valvira a levantar muros protectores en lugar de permanecer vulnerable. Sebastián asintió con una comprensión que parece talorosa pero genuina dando en pasajicia ella, pero deteniéndose cuando vio que ella se tensaba de manera automática, respetando su espacio, incluso cuando era evidente que cada fibra de su ser quería
eliminar la distancia entre ellos. Y, atraela, un abrazo, que pudiera, de algún modo comunicar, todo lo que las palabras no lograban expresar adecuadamente. Pero continues Sofía. Tras una pausa, que pareció durar una eternidad, yo también necesito reconocer que estabas intentando resolver la situación tu profundizar tu vínculo conmigo. Que no me usaste sabiendo que te casarías con otra, sino que gugin en mente Lucas, por encontrar una forma de estar libre para amarme por completo, y que, cuando me fui, tu no intentaste, initith retentarme, ni manipularme. Solo me suplicaste que estuviera a salvo, en sabiendo que eso significaba perderte. Y esas acciones hablan mis alto que la omisión dolorosa que causó todo esto. Sebastián cerró los ojos como si laceraciones silenciosas que venía haciendo. Desde que ella se fue, estuvieron por fin siendo respondidas. Escapindesligrism por las comisaras, cerradas y redondo por las magellas d'un hombre, que claramente no la raba con facilidad, pero que ahora no consiguió controlar las emociones que se desbordaban de un alma herida y esperanzada en igual medida. ASI que lo que estoy diciendo es que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, darnos una segunda oportunidad, pero necesito que jures por todo lo sagrado nunca hemos hablado, secretos entre nosotros. No importa sen difícil sea la verdad o sea inconvenient sea el momento. Porque no puedo construir una vida con alguien si siempre existe una voz en la parte de atrás de mí ment preguntando che otras verdades importantes me están siendo ocultadas. Dio Sofía, dando un paso hacia el esta vez, acortando la distancia que ella misma había creado. Porque se dio cuenta de que si quería un futuro con esta hombre, necesitaba demostrar con acciones que realmente la estaba dando una oportunidad y no solo palabras vacías, sagadas de una distancia emotional que haría, distancia emotional que haría impossible cualquier relation. Sebastián abrió los ojos, y lo que elevó alifió una gratitud tan profunda, y un amor tan intenso, que le robó el aliento, y cuando por fin habló su voz estaba ruanca, operó firm con una convicción absoluta, Sofía, lo juro por la memoria de mi madre, que fue la persona más honesta he conocido. Lo juro por el honor que intenté mantener incluso cuando era difícil. Que nunca hemos habrá secretos entre nosotros. Prometo transparencia completa incluso cuando las verdades son incómodas o inconvenientes. Porque casi perdí mi en seno que nada, absolutamente nada. Veo el riesgo de destra la confianza, que es la base de cualquier amor verdadero. Y entonces extendía la mano hacia la no como una orden, sino como una oferta, dejando la lección completamente en ella de aceptar o rechazar es punto QL.